Quienes han sido goblins saben que no solo son feos, sino también extremadamente codiciosos y pervertidos. Ni la mujer más santa estaría a salvo de ellos. Pero tú, que eras un asesino de élite, acabaste reencarnando en una cría de goblin tras morir. Y quien acaba de darte a luz es una hermosa elfa de cabello blanco, aunque el parto la dejó sin una gota de energía. En su mirada perdida se reflejaba un profundo miedo y asco hacia ti. Si no fuera por su debilidad, de verdad querría estrangular al niño que tiene delante. Pero en ese momento, tú no tenías ni idea de nada. Solo abriste tus ojos borrosos y viste a una hermosa elfa de cabello blanco. ¿Será mi mamá? Pero antes de que pudieras pensar más, otra cría de goblin, nacida al mismo tiempo que tú, se abalanzó a toda velocidad sobre tu madre, listo para disfrutar del manjar que tenía enfrente. Ese infeliz estaba buscando la muerte. Casi en el instante en que ese pensamiento cruzó tu mente, tu cuerpo ya se había lanzado sobre él, mientras el goblin debajo de ti luchaba desesperadamente. Entonces, usando tus instintos de asesino de tu vida pasada, tomaste una piedra cercana y la estrellaste contra el cuello del goblin. Quizás por ser un recién nacido, no lograste matarlo de un solo golpe, así que, sin dudarlo, lo golpeaste de nuevo. El goblin apenas se retorció un par de veces y quedó completamente inmóvil. Y justo en ese momento, la voz del mundo resonó en tu mente. ¡Felicidades! Por matar a uno de tu especie al nacer, has obtenido la habilidad, Gula. Por matar a un miembro de tu especie, obtienes un punto de fuerza. Sin embargo, ignoraste esa voz por completo. Miraste directamente a la elfa de cabello blanco que estaba en el rincón. Una sensación innata de familiaridad te impulsó a preguntar, ¿tú, eres mi mamá? Pero esa voz rasposa y horrible hizo que la elfa retrocediera asustada. Aún así, su reacción no pareció afectarte. Acariciaste el cordón umbilical que aún te conectaba a ella, y mostraste una extraña sonrisa. Así que, de verdad soy tu hijo. Pero en ese instante, otra cría de goblin se acercó sigilosamente. De repente, se lanzó a atacarte. Al ver esto, la elfa de cabello blanco reaccionó por puro instinto, protegiéndote con su cuerpo. ¡Pum! El puñetazo impactó en ella. La elfa escupió una bocanada de sangre al instante, lo que empeoró aún más su ya debilitado estado. En ese momento, la elfa de cabello blanco no sabía por qué te estaba protegiendo. Quizás era una forma de redención. O tal vez este niño era su único consuelo en este nido infernal. Al sentirte de repente en los brazos de tu madre, te sentiste muy feliz. Era una calidez que tú, criado desde niño para ser un asesino, jamás habías sentido. Pero una gota de líquido rojo te devolvió a la realidad. Levantaste la vista y viste la sangre escurriendo de los labios de tu madre. De inmediato, una furia sin precedentes inundó tu corazón. Mientras tanto, la otra cría de goblin balbuceaba, como si te preguntara, ¿y tú por qué proteges a esa mujer? Aunque no entiendes por qué puedes comprender su idioma, la verdad es que no te importa. Levantas una piedra y se la arrojas. Y después de que aquella voz misteriosa resuena, tu fuerza aumenta, permitiéndote aplastar con mayor facilidad la cabeza del goblin que tienes enfrente. Al caer al suelo, el enemigo comienza a retorcerse sin parar. Pero como el asesino que eres, una vez que atacas, tienes que arrebatarle la vida a tu oponente. Así continúas hasta que la voz del mundo resuena de nuevo, y solo entonces detienes el ataque. Felicidades por matar a una cría de goblin. Gracias al efecto de la habilidad Gula, has obtenido un punto de velocidad. Con un movimiento fulminante, fuiste el primero en acabar con uno, dejando en shock a todos los demás goblins. Aunque son de naturaleza cruel, jamás habían presenciado una escena así. Incluso la elfa de cabello blanco se quedó sin palabras, impactada por tus acciones y tu poder. Una cría de goblin, recién nacida, ¿realmente posee tal fuerza y velocidad? Y esa crueldad y determinación contra el enemigo, ni siquiera algunos aventureros con mucha experiencia podrían lograrlo. Si todo esto es por puro instinto, es demasiado aterrador. Y, para colmo, es su propio hijo. Una extraña y compleja emoción inunda la mente de la elfa de cabello blanco. ¿Debería sentirse afortunada o aterrada? Sin embargo, no te das cuenta de su mirada. Te levantas del suelo y te limpias la sangre de la cara. Pero justo en ese momento, uno de los goblins es el primero en salir del shock, lanzándote un grito de furia.
Pero casi al mismo tiempo, tú, con tu velocidad mejorada, apareces en un instante, justo detrás de él. Antes de que el otro pueda reaccionar, la piedra en tu mano, ya cubierta de sangre, se estrella con saña contra la parte posterior de su cabeza. Gracias al aumento de velocidad y fuerza, y a tu precisión para atacar sus puntos débiles, tu ataque se convierte en un golpe mortal instantáneo. Inmediatamente después, escuchas la voz del mundo resonar: felicidades por matar a una cría de goblin. Gracias a la habilidad Gula, has obtenido un punto de fuerza. Aunque tu fuerza ha vuelto a aumentar, no sientes gran cosa, porque en este momento solo tienes un pensamiento, y es matar a todos estos desgraciados que intentaron profanar y herir a mamá. Tras la muerte consecutiva de 2 de los suyos, las numerosas crías de goblin, finalmente, reaccionan y se lanzan a atacarte todos a la vez. Al ver esto, las mujeres que acababan de dar a luz se acurrucan en un rincón, temblando de miedo. Miran cómo los hijos que parieron se matan entre sí, pero no sienten el más mínimo deseo de ayudar. Solo hay resentimiento y furia. Desean con todas sus fuerzas que todos esos monstruos mueran, pero ni siquiera eso podría calmar el odio en sus corazones. Al ver a las innumerables crías de goblin corriendo hacia ti, no hay pánico en tus ojos, solo una helada y sofocante intención asesina. En cuanto al miedo, eso es algo que para ti no existe. Nunca has sentido nada. Por haber sido un asesino desde tu nacimiento, ese tipo de emociones fueron erradicadas de ti. Además, ahora tu velocidad y fuerza han sido mejoradas. Si a eso le sumas las habilidades del mejor asesino de tu vida pasada, estas crías recién nacidas no son rival para ti, y así, bajo tu control, una simple piedra se convierte en un arma letal de masacre. Con un golpe preciso tras otro, les revientas la cabeza a tus enemigos y esos goblins. Esas crías ni siquiera alcanzan a ver tu silueta, antes de caer uno por uno, convirtiéndose en nutrientes para fortalecerte. Mientras tanto, la voz del mundo no deja de resonar en tu mente. Felicidades, has matado a una cría de goblin. Has ganado un punto de fuerza, un punto de velocidad y un punto de constitución. Tras matar al 10º, ya no hay necesidad de seguir escondiéndote, porque en este momento, después de una decena de mejoras, tu poder ya supera por mucho al de estas crías recién nacidas. Es una masacre completamente unilateral. Una de las crías de goblin, al ver a sus semejantes caer sin parar frente a sus ojos, finalmente se dio cuenta de la abismal diferencia de poder y comenzó a huir despavorido. Incluso una de las crías se escondió detrás de su madre, usándola como amenaza, para que no te acercaras. La mujer, al ver a esa figura terrorífica, avanzando lentamente hacia ella, comenzó a suplicar con un rostro lleno de desesperación. Quizás fue porque en ella viste un reflejo de tu propia madre, así que detuviste tus pasos. La cría de goblin que estaba detrás de ella, al verte parar, se creyó muy inteligente, agarró a la mujer del cabello y comenzó a gritar, con arrogancia. El dolor también hizo que la mujer se diera cuenta. El que tengo enfrente es un goblin, y el que está detrás de mí no lo es también. Al recordar la pesadilla de los últimos días, un odio inmenso hacia los goblins inundó su corazón. Y así, aunque estaba increíblemente débil, gritó: «Mátalo, y mátame a mí también, te lo ruego». La súplica indefensa y desesperada de la mujer hizo que las demás mujeres presentes sintieran su mismo dolor. «Mata a estas bestias. Mátame a mí». Y así, un débil lamento tras otro resonó en aquel lugar apestoso. En este momento, eres como un héroe para estas mujeres. Pero eso no cambió el profundo rencor hacia los goblins en el fondo de sus miradas. Una súplica tras otra, una frágil condena, solo fue respondida con la risa de la cría de goblin. En ese instante, sujetaba con fuerza el cabello de su madre, y luego, lentamente, asomó la cabeza. Quería ver qué había sido de ti, que te mostrabas tan arrogante hace un momento. Pero lo que vio fue una piedra volando directamente hacia su cara. Con un izaz, la cabeza de esa cría de goblin que se escondía detrás de la mujer explotó como un tomate, esparciéndose por todas partes. Y entonces, la voz del mundo resonó una vez más. Felicidades. Justo después de nacer, has matado a docenas de tu propia especie, logrando un hito imposible. Se te otorga la habilidad exclusiva, Depredador. Tu habilidad inferior, Maldad, ha sido integrada en tu habilidad exclusiva Depredador. En este momento, puedes sentir claramente
los cambios en tu cuerpo, incluso tu visión, antes borrosa, ahora se ha vuelto un poco más nítida. Mientras tanto, quien presenció toda la masacre, la elfa de cabello blanco, está completamente paralizada. ¿Es este mi hijo? Ni siquiera un demonio. Masacraría a docenas de los de su propia especie justo después de nacer. ¿O sí? La elfa de cabello blanco ya no entiende nada. Ni en sus más antiguos recuerdos había oído hablar de algo así. Sintiendo los cambios en tu cuerpo, te detienes. Abres lentamente los ojos. Ahora, aparte de ti, solo quedan 2 goblins. Te miran con terror, como si suplicaran por su vida. Se arrodillan y golpean sus cabezas contra el suelo sin parar, intentando ganar tu piedad con un gesto tan humilde. Pero eligieron a la persona equivocada, porque para ti, una vez que el objetivo está fijado, nada puede hacerte cambiar de opinión, no hasta que el objetivo de asesinato esté muerto. Así que, sin dudarlo, levantas la piedra. Pero justo cuando estás a punto de golpear, el goblin infante, con su rostro humillado, de repente muestra una sonrisa feroz y triunfante. Tras un chillido, todo su cuerpo se vuelve negro y se funde directamente con las sombras. Cuando reaparece, ya está detrás de ti, extendiendo sus garras afiladas. Al ver esto, tu madre te grita que tengas cuidado, pero, casi en el mismo instante, tú respondes con un golpe de revés. Le estrellas la piedra directamente en la cabeza. Incluso sin la advertencia de tu madre, no te dejarías engañar por un truco tan burdo. Mientras el cadáver del goblin cae, te acompaña esa familiar voz del mundo. Felicidades, has matado a una cría de goblin. Basado en el efecto de la habilidad depredador. Has obtenido la habilidad del oponente, acecho sombrío. A pesar del anuncio, permaneces impasible y fijas tu mirada en la última cría de goblin que queda. Pero en ese momento, la vieja puerta de madera se abre con un crujido y entran 2 goblins adultos. Detrás de ellos los sigue un goblin chamán que sostiene un báculo. En cuanto entran en la habitación, un fuerte olor a sangre los golpea. Entonces, presencian una escena impactante. La habitación que originalmente se usaba para los partos, ahora se ha convertido en una morgue. Por todo el suelo yacen esparcidos los cadáveres de las crías. Al principio, el goblin chamán pensó que había sido obra de las esclavas de parto, pero cuando posó su mirada en aquellas mujeres que temblaban acurrucadas en un rincón, descartó esa idea de inmediato. Para empezar, sin importar si el dolor del parto les daba a estas esclavas la fuerza para moverse. Él, además, había lanzado una maldición sobre estas mujeres. Así que era imposible que tuvieran la energía para hacerle daño a sus preciosas crías de goblin. Pero, justo en ese momento, un grito atrajo su atención. En un rincón oculto, aún sobrevivían 2 crías de goblin. Solo que algo no cuadraba, la cría de goblin que estaba de pie, en ese momento, levantaba una piedra manchada de sangre, con la intención de atacar a la otra cría que estaba paralizada en el suelo. El chamán goblin fue el primero en notar que algo andaba mal y gritó, «Detente». El goblin adulto a su lado se movió de inmediato al oírlo. Al ver la escena, tú también te apresuraste, pero, siendo apenas una cría, ¿qué oportunidad tenías contra un goblin adulto? Justo cuando la piedra estaba a punto de caer, una mano enorme la desvió de un golpe, mientras que el otro goblin intentó agarrarte del pie, pero lo esquivaste y, con una patada en el aire, golpeaste directamente la piedra que flotaba. Inmediatamente después, se vio como la piedra, a una velocidad increíble, atravesó el ojo izquierdo de aquella cría, haciéndola revolcarse de dolor en el suelo. Una técnica de combate tan impresionante, que dejó al goblin que venía a atraparte completamente helado en su sitio. ¿Seguro que es una cría recién nacida? Ni siquiera un viejo y experimentado goblin podría compararse. Y tú, al aterrizar, viste que la otra cría de goblin no había muerto, así que, sin dudarlo, decidiste ir a rematarla. El goblin adulto a un lado, al ver esto, reaccionó rápidamente, intentando atraparte, pero arrojaste la arena de tu palma, cegando por completo la visión del oponente. Luego, una piedra impactó con precisión, justo en el ojo de uno de los goblins adultos. Entre sus gritos de dolor, ya habías llegado frente a la otra cría de goblin, pero justo cuando estabas a punto de lograrlo, el chamán goblin, que había permanecido en silencio, intervino. Su báculo, que había estado acumulando poder,
Emitió una tenue luz verde. De repente, innumerables enredaderas brotaron del suelo. Y, antes de que pudieras reaccionar, te ataron en el aire, dejándote inmóvil. Miraste las enredaderas que te sujetaban, con los ojos llenos de confusión. ¿De dónde salieron estas plantas? ¿Por qué se movían y te habían atrapado? Este fenómeno tan fuera de toda lógica te dejó perplejo. Entonces, tu mirada se desvió de las enredaderas y se posó en el chamán goblin que sostenía el báculo. En ese momento, su báculo aún emitía una tenue luz verde. Y el goblin adulto, al verte atrapado, comenzó a caminar lentamente hacia ti. Sostenía un garrote, con el rostro desfigurado por la ira, y mientras estabas atado por las enredaderas, lanzó un golpe, queriendo matar a la cría de goblin que le había cegado un ojo. La cría. Pero justo en ese momento, el elfo de cabello blanco. De repente, Link saltó desde un rincón y te abrazó con fuerza. Tú, que te resistías con todas tus fuerzas, sentiste el calor de tu mamá y te quedaste paralizado. Esa sensación era tan reconfortante que, sin darte cuenta, te relajaste. Pero justo cuando el garrote estaba a punto de caer, un grito detuvo de golpe a ese goblin. Molesto, volteó a ver al chamán que lo había detenido. Oye, tú. ¿Por qué me detienes? Este mocoso masacró a decenas de los nuestros. Sin embargo, el chamán goblin respondió con indiferencia. Ya le avisé al general. Él decidirá si esta cría de goblin vive o muere. Dicho esto, se acercó a la cría moribunda y comenzó a curar sus heridas. Por suerte, solo era el ojo izquierdo. Quedó ciego. Si hubiera sido un poco más arriba, el pequeño no la habría contado. Al oír la palabra general, el goblin adulto apretó con más fuerza su garrote. Por más furioso que estuviera, no se atrevía a hacerte nada. El General Goblin es el líder de esta guarida, el que gobierna sobre decenas de miles de goblins. Un ser supremo. Si alguien se atreviera a desobedecerlo, ni siquiera tendría que mover un dedo. Sus propios subordinados se encargarían de él. Además, respetaba mucho al general. Fue gracias a su liderazgo que pasaron de ser una pequeña tribu a la horda que son ahora. Pero una cosa era el respeto, y otra, la furia que no podía calmar en su interior. Así que su mirada se posó en tu madre, que te sostenía en brazos. La codicia en sus ojos era inconfundible. Una elfa tan hermosa, era simplemente irresistible. Al ver que el goblin se acercaba lentamente, el cuerpo de la elfa, de cabello blanco, no paraba de temblar. Eso te hizo reaccionar de inmediato. Alguien más deseaba a tu madre. La ira volvió a encenderse en tu corazón. Al ver tu cara, el goblin adulto soltó una carcajada de triunfo. Miró de reojo al chamán que estaba detrás. Al notar que no iba a detenerlo, comenzó a acercarse lentamente a tu madre. Y en ese preciso instante, una piedra le rozó la cabeza. Una de tus manos había logrado liberarse de las enredaderas, pero tu cuerpo seguía colgando de ellas. Al verte atrapado y aún así tan insolente, el goblin adulto enfureció y perdió la cabeza por un momento. Lanzó un puñetazo directo hacia ti. Pero al instante siguiente, su puño golpeó el aire. Ya te habías liberado de las enredaderas y estabas a su lado. El goblin lanzó un golpe, con la otra mano, pero lo esquivaste hábilmente y aprovechaste para sujetarle el brazo. Con un tirón, giraste todo tu cuerpo y se escuchó un crack seco. El brazo del goblin adulto había sido dislocado por ti en menos de 3 movimientos. El dolor era tan intenso que el goblin adulto se retorcía en el suelo gritando. El otro goblin adulto no pudo soportarlo más. Dio un paso al frente y levantó su hacha de piedra. Justo cuando estaba a punto de descargar el golpe, el solemne asistente lo detuvo en seco, pues esa era la voz del general. Acto seguido, apareció un ser una cabeza más alto que un adulto, cubierto de músculos y vestido con una armadura. Un gigantesco goblin con una cicatriz de espada en el rostro, portando una autoridad infinita. Entró lentamente en la sala. Al verlo, los 2 goblins adultos se arrodillaron de inmediato, quejándose de tu crueldad y ferocidad. Dijeron que, siendo apenas un recién nacido, ya habías masacrado a docenas de tus hermanos y que una plaga como tú no podía seguir con vida. Sin embargo, el general se limitó a levantar la mirada para ver a estos 2 subordinados. Y con un gesto de la mano los interrumpió, diciéndoles que cómo se atrevían a quejarse después de haber sido derrotados así por un simple cachorro. Luego, le pidió al chamán goblin
que le contara todo lo que había sucedido. Después de escuchar el relato, la mirada del general se posó en ti mientras protegías a tu madre. Era como si hubiera visto algo. Por un instante, un destello de asombro cruzó por sus ojos, pero lo disimuló rápidamente y, con calma, preguntó: ¿Fuiste tú quien mató a estos cachorros? En ese momento, la mirada del general se clavó en ti, como si intentara descifrar algo. Pero tú solo te dedicaste a proteger a tu madre, sin decir una palabra, porque podías sentir que el goblin frente a ti era extremadamente poderoso. Tan poderoso que incluso tú, en tu vida anterior y en tu máximo esplendor, habrías tenido que enfrentarlo con mucho cuidado. En ese preciso instante, el goblin a su lado, el chamán, se adelantó y dijo que era normal que un cachorro no pudiera hablar. Necesitan llegar a la etapa de crecimiento para poder comunicarse con normalidad. Pero parece que tu talento es tan excepcional que les hizo olvidar que todavía eres solo un cachorro. Y el general Goblin, al oír esto, pareció comprenderlo. Decidió que esperarían a que pudieras hablar. En cuanto dijo esto, todos los goblins se quedaron con la boca abierta. ¿Seguía siendo su general, el implacable y decidido? Ante un cachorro de goblin como este, por muy increíble que fuera, no se le podía perdonar la vida. Pero la afilada mirada del general hizo que esos dos goblins adultos no se atrevieran a decir ni pío. Y si tenían alguna objeción, no era contra el general, sino contra ti. Sin embargo, ya habían decidido que esperarían a que alcanzaras la etapa de crecimiento, para encargarse de ti. No sería demasiado tarde, pero a ti, su malicia, no te importaba en lo más mínimo. En lugar de eso, estabas pensando en qué probabilidades de éxito tendrías si intentaras eliminar a este general Goblin. Pero, por alguna extraña razón, de repente sentiste un dolor de cabeza que te partía el cráneo. En ese momento, el chamán Goblin le preguntó al general qué debían hacer con el cachorro que tenían delante. El general te miró, guardó silencio un instante y luego le dijo al chamán que todo siguiera como de costumbre. Después, junto con un grupo de soldados, salió de la cueva, como si sintiera que ya no había peligro, o tal vez porque su cuerpo había llegado al límite. Te desplomaste. Después de todo, acababas de nacer y no habías comido nada. Nadie podría soportar una batalla tan intensa en esas condiciones. Pero, mientras perdías la conciencia, sentiste una calidez familiar y, por puro instinto, mordiste. En ese momento, tu madre te abrazaba y de sus ojos, ya secos, brotaban lágrimas de nuevo. Entonces, susurró: no te mueras, no me dejes, mi niño. Todo esto en la penumbra de la guarida. Mientras tanto, en otro lugar, el chamán Goblin que seguía al general le preguntó, lleno de dudas: general, ¿no deberíamos matar a este ser anómalo que ataca a los de su propia especie nada más nacer? Como si temiera la reacción del general. El chamán Goblin añadió: no estoy cuestionando su decisión, señor. Es solo que no creo que necesitemos a alguien así entre nosotros. Al oír las palabras del chamán, el general se detuvo y lo miró de reojo. Luego, dijo con indiferencia: vi en ese mocoso las cualidades para convertirse en rey. Al escuchar esto, el chamán Goblin se quedó estupefacto. ¿Eso significa que el niño nació con la semilla del rey? Eso era con lo que todos los goblins soñaban. Porque solo una criatura que nace con la semilla del rey tiene las cualidades para llegar al trono. Si los demás goblins se enteraran, este bosque volvería a teñirse de sangre. Incluso otras razas, especialmente los humanos, probablemente harían lo imposible por matar a esa cría. Después de todo, una raza con un rey y una sin rey son tan diferentes como el cielo y la tierra. Precisamente porque los goblins no han tenido un rey, es que han caído tan bajo. Pensar en lo glorioso que fue el antiguo imperio Goblin. Por eso, bajo ninguna circunstancia podían revelar la existencia de la cría. De lo contrario, para ellos, sería una herida mortal que podría llevarlos a la extinción. Sin embargo, el chamán Goblin, tras dudar un momento, volvió a hablar: ¿y qué hacemos con la hembra elfo, que dio a luz a la cría? Lógicamente, como madre del rey, debería recibir el máximo respeto de todo el clan, pero, somos goblins. No tenemos el concepto de madre biológica. Para nosotros, las hembras no son más que herramientas para la procreación. Y lo más importante es que entre los goblins no existen las hembras.
Por eso, solo podemos usar hembras de otras razas para asegurar nuestra descendencia. Esta es también una de las razones por las que nuestro imperio Goblin cayó, porque nos ganamos el odio de demasiadas razas. Ahora, en cuanto nos ven, su primera reacción es exterminarnos. En ese instante, el general, sin la menor vacilación, dijo con una mirada gélida: siendo un rey, es natural que no necesite a una supuesta madre biológica. Pero parece que tú le tienes un gran apego a esa elfa. ¿Quieres protegerla? Esa es una razón más para no dejarla vivir. Un rey no puede tener debilidades. Sin embargo, el general reflexionó un momento, y luego añadió: pero no hay prisa con este asunto. Al menos, no hasta que superes tu infancia. Y la elfa de cabello blanco tuvo que asumir el papel de una buena madre. Al final, la elfa también aceptó tu existencia. Desde ese día, cuidó de ti con esmero en todo. Los llevaron a una casa, aunque llamarla prisión sería más exacto. Jaulas de metal donde encerraban a jóvenes elfas, una por una. A ambos lados del pasillo, había soldados goblin montando guardia. Además, a estas elfas les lanzaron un hechizo en cuanto entraron, para evitar que estrangularan a las crías de goblin. Al mismo tiempo, el hechizo nublaba sus mentes para que criaran a las crías con total dedicación. El ciclo de crecimiento de los goblins es muy corto. Solo necesitan 3 meses para terminar su etapa infantil, y así entrar en la fase de crecimiento. Esta es también la razón por la que la raza goblin ha podido multiplicarse y expandirse tan rápido por el continente. Poco más de un mes después, ya habías crecido bastante. La elfa de cabello blanco estuvo cuidándote todo el tiempo. Hizo casi todo lo que una madre debería hacer, y tú, como su hijo, simplemente lo disfrutabas, como era de esperarse. Aunque este cuerpo era muy débil, su velocidad de crecimiento y recuperación superaba tu imaginación. Incluso sentías una fuerza misteriosa que estaba transformando tu cuerpo. Además, frente a tus ojos, siempre había algo flotando. Mostraba tus atributos, así como tus talentos y habilidades. Pero tú, perdido en el abrazo de tu madre, no tenías tiempo para pensar qué era eso. Para ganarte el cariño de tu mamá, empezaste a balbucear, intentando llamarla torpemente mamá. Tu madre solo se secaba las lágrimas del rabillo del ojo y te acariciaba suavemente. Sin embargo, podías sentir que, con el paso del tiempo, ella le tenía cada vez más miedo a algo. Pero en ese preciso instante, unos goblins aparecieron de repente para llevarse a la mujer de la jaula de enfrente. La mujer parecía saber lo que significaba que esos goblins se la llevaran, así que se acurrucó por completo. En un rincón, temblando sin parar. Solo repetía una y otra vez: no quiero, pero no dependía de ella. Varios goblins entraron a la jaula y la sacaron a rastras. Y fue justo en ese momento que el cuerpo de tu madre empezó a temblar. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Así que asomaste la cabeza y le preguntaste con curiosidad qué pasaba, porque cada vez que ocurría algo así, tu madre siempre te abrazaba y lloraba. Y esta ya era la 10ª vez en el mes. La mujer de hace un momento era la penúltima que quedaba aquí. Tú no sabías lo que eso significaba. Solo sabías que tu madre parecía tener miedo. Y un goblin que estaba cerca y te escuchó, de repente soltó una carcajada. Y luego dice: pues claro, es tu mamá, y muy pronto se convertirá en nuestro juguete. Justo después, el otro muestra una sonrisa asquerosa. Al oír esto, tu madre parece recordar algo terrible. De repente te suelta, y sus ojos se quedan vacíos, sin vida, como si hubiera perdido toda esperanza de vivir. Se abraza las rodillas con ambas manos, y las lágrimas comienzan a caer sin parar. Pero justo en ese momento, una pequeña mano verde, torpemente, acaricia su cabeza, logrando que sus emociones, que estaban a punto de descontrolarse, se calmaran poco a poco. Mientras tanto, afuera de la puerta de hierro, el goblin observa la expresión de desesperación de tu madre, con una evidente cara de disfrute. Al final, esos goblins se llevan a la mujer de aquí. Y no importa cuánto grites, tu madre no reacciona, como si hubiera perdido el alma. Esto hace que tu rostro se ensombrezca al instante. Mirando a los goblins que se van, graba sus caras en tu memoria. En ese momento, el guardia goblin que te vigila te mira con molestia y se burla de ti. Solo te quedan unos pocos días de tranquilidad. Al escuchar a ese goblin, los hombros de tu madre
No pueden evitar temblar, y la luz en sus ojos se apaga aún más. No dices nada más. Solo te aferras con fuerza a la mano de tu madre. Cae la noche. ¿Cómo se han llevado a casi todos? La vigilancia en esta área se ha debilitado. Pero este lugar está en lo más profundo del nido, es imposible que un esclavo escape. Al menos, hasta ahora. Nadie lo ha logrado jamás. En la penumbra de la habitación, la elfa de cabello blanco mantiene los ojos cerrados. En las comisuras aún se ven rastros de lágrimas secas. Y en ese instante, tú, que estás en sus brazos, abres los ojos. Te mueves suavemente y te deslizas fuera del abrazo de tu madre. Inmediatamente después, todo tu cuerpo se funde con las sombras y abandonas el lugar. Desde que te recuperaste la última vez, obtuviste esta extraña habilidad, paso sombrío, pero tiene muchas limitaciones. La primera es que la distancia de teletransporte es corta. La segunda es que solo puedes usarla en las sombras. Y la más importante de todas, solo puedes transportarte a ti mismo, no puedes llevar nada extra. En pocas palabras, no puedes llevar objetos que excedan tu propio peso. Por eso no puedes llevarte a tu madre contigo. Usando paso sombrío, sales de la jaula con facilidad. Ves que solo hay unos pocos goblins dispersos. Con la experiencia de tu vida pasada, evades sus patrullas rápidamente. Con un nivel de alerta tan bajo, la amenaza para ti es prácticamente nula. Ahora solo tienes un objetivo, el goblin que insultó a tu madre por la mañana. Solo al salir te das cuenta de que esto es un enorme nido subterráneo, como un hormiguero. Es un laberinto tan complejo que, sin un guía, sería muy fácil perderse aquí dentro. Pero nada de esto es un problema para ti. En el oscuro pasillo, dos goblins se están comiendo algo. Al mirar de cerca, resulta que son dedos humanos. Y justo cuando están distraídos, una sombra aparece de la nada. Aterriza directamente sobre el cuello de uno de los goblins y, para cuando el otro se da cuenta, su cuello ya se está retorciendo. En un abrir y cerrar de ojos, acabaste con uno limpiamente. Inmediatamente, la voz del mundo resuena en tu mente: felicidades, has matado a un goblin adulto. Basado en el efecto de la habilidad de predación, has obtenido su talento, autorrecuperación y ganado un punto de fuerza. Casi al mismo tiempo, el otro gobierno, Lin, reacciona, levantando su enorme cuchilla para atacarte con saña. Pero con una barrida de tu pierna, le haces perder el equilibrio por completo. Al mismo tiempo, tu rodilla impacta con precisión su cuello y, a una velocidad increíble, le destrozas la garganta, dejándolo sin voz. Y al mismo tiempo, le arrebatas la gran cuchilla de las manos. Luego, un destello de luz atraviesa el aire, y la cabeza del goblin sale volando. Felicidades, has matado a un goblin adulto. Basado en el efecto de la habilidad de predación, has obtenido su talento, autorrecuperación y ganado un punto de fuerza. Talento autorrecuperación detectado. Duplicado. Integrando automáticamente en el talento autosanación. Pero ignoras el aviso. Blandes la gran cuchilla, sientes que se te da bien y te la cuelgas a la cintura. Después, siguiendo el rastro del olor, te diriges de nuevo hacia aquel goblin que insultó a tu madre. Vas en su busca. Pronto, usando tus talentos y habilidades, y después de asesinar a varios goblins de patrulla, finalmente encuentras a tu objetivo. En ese momento, el goblin intenta abusar de una mujer que capturaron. Y digo que lo intenta, porque la mujer ya despertó y se está resistiendo con todas sus fuerzas. La humana, de nombre Cress, mira al goblin de rostro horrible, y se encoge de miedo en un rincón, pensando en la mala suerte que tiene. Ahora mismo, por alguna razón, no puede usar ni una pizca de su fuerza. Pero si tan solo pudiera recuperar su estado normal, salir de aquí no sería ningún problema. Después de todo, su profesión entre los humanos es la de ladrona. Y no cualquiera, sino una de las mejores, con la habilidad de ocultación al máximo nivel. ¿Y por qué la atraparon unos goblins? Pues, tiene que culpar a esos compañeros sin cerebro que encontraron unas frutas de colores por ahí. Se veían muy bonitas, pero ¿quién iba a pensar que eran un somnífero? Con una mordida, todos cayeron sin decir ni pío. El grupo entero se desmayó en el acto. Cuando despertó, ya estaba aquí. ¿Acaso voy a pasar el resto de mi vida aquí? No quiero convertirme en una máquina de crías para estos monstruos horribles. Al ver al goblin acercándose lentamente, la desesperación se apodera del rostro de Cress. En ese momento,
Deseaba con todas sus fuerzas que alguien viniera a salvarlo, incluso si tuviera que ofrecerse en cuerpo y alma. Lo aceptaría sin dudarlo. Justo cuando el goblin, con una cara de pervertido, se preparaba para disfrutar de su delicioso manjar, un destello frío cruzó el aire. Y al instante siguiente, la cabeza del goblin se separó de su cuello y, con un izaz, cayó al suelo. El sonido de la voz del mundo resonó, anunciando la muerte del oponente. Felicidades, has eliminado a un goblin adulto. Basado en el efecto de la habilidad depredador, has obtenido el talento del oponente, fortalecimiento de fuerza. Has ganado un punto de fuerza. Toda esta situación dejó a Cress completamente pasmado. Fue entonces cuando reaccionó y te vio, de pie en un rincón. Con una técnica de sigilo tan impresionante, no te había detectado en absoluto hasta ese momento. Esto era demasiado increíble. Debes saber que, entre los humanos, su clase era la de un ladrón, con las habilidades de sigilo al máximo. Se podría decir que ocultar su presencia era su especialidad. Incluso en su mal estado actual, era imposible que no notara absolutamente nada. Además, esta técnica no es algo que una cría de goblin recién nacida podría usar. Y sobre las habilidades de talento, ¿y qué si naces con ellas? Si no se practican durante mucho tiempo, es simplemente imposible dominarlas. En un instante, lo entendió todo. Debe tratarse de un experto de élite del gremio de aventureros. Después de aceptar una misión, usó una habilidad para disfrazarse de goblin y adentrarse en el nido para reunir información. De lo contrario, no hay manera de explicar una técnica de sigilo tan avanzada en una simple cría de goblin. Al pensar en esto, Cress no pudo evitar conmoverse. Para poder exterminar a los goblins, tuvo que disfrazarse de una cría tan fea y malvada. ¡Qué espíritu de sacrificio tan admirable! De inmediato, Cress te lanzó una mirada de respeto, lo cual te hizo fruncir el ceño. Tu plan era matar al goblin e irte, pero esta persona te había visto. Justo cuando estabas considerando si sería mejor matarlo directamente si hacía algún movimiento extraño. Notaste que te miraba de esa forma tan peculiar. Así que, al sentir que no había peligro, te diste la vuelta para marcharte. Sin embargo, cuando Cress vio que el gran maestro estaba a punto de abandonar a una pobre e indefensa damisela como él, entonces, no dudó en llamarte. Al oír su grito, detuviste el paso. Luego, te giraste para mirarlo con expresión de duda. Y Cress aprovechó la oportunidad para preguntar, ¿podrías, por favor, ayudarme a salir de aquí? Pero fue como si no le hubieras oído. Simplemente seguiste caminando por tu cuenta. Entonces, Cress, desesperado, te agarró de la mano. Sin embargo, en ese mismo instante, una gran cuchilla se apoyó contra su cuello. Al ver esto, Cress no tuvo más remedio que levantar las manos, temiendo que el gran maestro, frente a él fuera a rebanarlo. Y tú, al ver que la mujer frente a ti ya no hacía movimientos bruscos, bajaste tu arma. Luego, le sacaste una daga de la cintura. Y te diste la vuelta para irte otra vez, lo que dejó a Cress con la boca abierta. Esa era su reliquia familiar. Era lo más valioso que tenía. Pero a Cress no le quedó más que aguantarse y memorizar en silencio a ese cachorro de goblin. Después, echó un vistazo a su alrededor. Lo más importante ahora era largarse de aquí. Aunque era un poco débil, y por eso los goblins lo habían emboscado, él era un ladrón de primera. Si no tuviera algunos trucos para salvar el pellejo, jamás se habría arriesgado a salir a una misión. Ya que su cuerpo se había recuperado, primero regresaría al gremio a informar sobre la situación. Acto seguido, el cuerpo de Cress comenzó a volverse transparente lentamente, hasta desaparecer por completo. Esa era su habilidad para salvarse, la invisibilidad. Mientras tanto, tú ya habías usado tu técnica de sombra furtiva para regresar sigilosamente, solo que el enorme espadón que llevabas era demasiado llamativo. Así que lo escondiste debajo de la cama, específicamente para defenderte de la gente que apesta a pescado. De lo contrario, no tener un arma de confianza a la mano no te dejaba tranquilo. Viendo a tu madre elfa, que aún dormía profundamente, olfateaste tu cuerpo, y tras confirmar que no olías a sangre, te convertiste por completo en una sombra y te metiste en los brazos de tu mamá, para luego caer profundamente dormido. Al ver que ya no te movías, tu madre elfa abrió lentamente los ojos. Sus pupilas, como zafiros,
reflejaban a un aterrador cachorro de goblin. Sin estar bajo ningún hechizo, a ella le bastaría con extender lentamente la mano para poder matarte con suma facilidad. Pero no podía hacerlo. Si hubiera sido capaz, te habría asfixiado en tus pañales la primera noche en que naciste. Después de una lucha interna, la madre elfa también se sumió en un profundo sueño. A la mañana siguiente, muy temprano, te despertaron los gritos de un grupo de goblins. Abriste los ojos lentamente. Lo primero que viste fue el hermoso y joven rostro de tu madre. Estabas recostado en su regazo y, con un balbuceante élfico, dijiste entrecortadamente la palabra mamá, pero justo después, una lágrima rodó por su mejilla. Extendiste la mano para acariciar suavemente el rostro de tu madre, pero te interrumpió un sonido estridente. Frunciste el ceño y te giraste para ver. Fue entonces cuando descubriste a 3 goblins parados afuera de la reja de hierro. Te gritaron directamente, maldito engendro. ¿Acaso anoche volviste a matar a uno de los nuestros? Pero tú ni siquiera les hiciste caso. En lugar de eso, miraste a tu madre y te preparaste para levantarte y masacrar a esos molestos goblins. Sin embargo, tu madre te detuvo suavemente y te dijo con ternura, mi bebé está cansado, solo duerme. Y afuera de la reja de hierro, había un goblin tuerto. Era el mismo al que le habías dejado ciego de un ojo con una piedra. Al ver que no le hacías caso, se enfureció y gritó, maldito escuincle, ¿te atreves a ignorarme? ¿Crees que así podrás proteger a tu madre? Entonces, el goblin tuerto se rió a carcajadas, luego su rostro se tornó siniestro y dijo, tu madre está a punto de entrar en celo. Cuando eso pase, se convertirá en el juguete de todos. Pero antes de que pudiera terminar de regodearse, una pequeña piedra pasó rozando su mejilla. Fue entonces que el goblin tuerto vio tu mirada asesina, lo que lo enfureció al instante. Rápidamente, ordenó que abrieran la puerta. Estaba decidido a matar a ese mocoso hoy mismo. Sin embargo, en ese momento, el chamán goblin se acercó y, con voz grave, dijo, este asunto ya ha sido investigado. Fue una hembra humana, pero ya ha escapado. En lugar de estar aquí molestando a un cachorro, sería mejor que fueran a atrapar a esa hembra por mí. El goblin tuerto no pudo más que apretar los dientes de rabia al escucharlo. Si no fuera porque este vejestorio era tan cercano al general, no le tendría miedo. Al ver a los 3 goblins irse, el chamán no pudo evitar soltar un suspiro. Este futuro rey sí que sabe cómo causar problemas. ¿Quién sabe qué desastres provocará en el futuro? Mientras tanto, los 3 goblins que se habían ido estaban tramando algo. De repente, a uno de ellos se le ocurrió una idea. Emocionado, se dirigió al goblin tuerto y le dijo, en solo unos días, la elfa de cabello blanco será enviada a la sala de reproducción. Conociendo el carácter de ese cachorro, seguro que se enfrentará a los goblins que estén allí. En cuanto viole las reglas establecidas por el general, podremos deshacernos de él directamente. Al oír esto, al goblin tuerto se le iluminaron los ojos. Dijo que iba a dejar lisiado a ese cachorro, y luego lo obligaría a ver con sus propios ojos cómo se turnaban para abusar de la madre que tanto protegía. Satisfechos con el plan, los 3 se dirigieron alegremente hacia la sala de patrulla. Esa noche, tu relación con tu madre se hizo más cercana. Y por primera vez, supiste que su nombre era Victoria. En ese momento, tu madre elfa te enseñaba una y otra vez el idioma de los elfos. Quizás, en el fondo de su corazón, también esperaba poder salir de aquí y regresar al reino de los elfos para vivir contigo. Aunque sabía que era imposible, ¿qué tal si había una oportunidad? Atrapada todos los días en esta guarida oscura y maloliente, si ni siquiera tuviera ese pequeño deseo, entonces realmente no sabría cómo seguir viviendo. La verdad es que tú también sabías que a tu madre no le gustaba este lugar. Solo que esos monstruos de piel verde de afuera no parecían querer que mamá se fuera. Pero si los matabas a todos, ¿no podrían salir entonces? Y no importaba cuántas de esas criaturas llamadas goblins hubiera, tarde o temprano, los matarías a todos. Pronto, pasaron unos días más. Ese día, tu madre, como de costumbre, mordisqueaba un pan negro mientras te acariciaba la frente. Pero al segundo siguiente, como si hubiera sentido algo,
Te apartaste de inmediato de los brazos de tu madre. Se preparó para la batalla en un instante, y casi al mismo tiempo, se escuchó el sonido de pasos afuera. Era un grupo de goblins. Entraron por la puerta. No hacía falta decir que venían a llevarse a la última elfa. En el momento en que los goblins entraron, el cuerpo de Victoria tembló. El miedo la inundó como una marea. El goblin tuerto que los lideraba se lamió los labios y dijo: «Se te acabaron tus días de suerte, mocoso. ¿Por qué no vienes a ver cómo abusamos de tu madre?» Las palabras del goblin tuerto provocaron las risas de los demás goblins. Te odiaban a muerte, a ti, un simple cachorro. Después de todo, muchas de las crías de goblin que mataste eran sus hijos. Aunque a los de la raza goblin no les importan mucho los lazos de sangre, eso no significa que sus hijos puedan ser masacrados como cerdos. Al escuchar sus viles palabras, la ira te consumió por completo. La verdad es que los insultos hacia ti no te importaban, pero tu madre era absolutamente intocable. Justo cuando estabas a punto de atacar, Victoria te detuvo. Te giraste y la miraste, confundido. En ese momento, en el rostro de Victoria, paralizado por el miedo, a duras penas, logró forzar una sonrisa. «Espérame aquí, mamá. Volveré enseguida». Al escuchar las palabras de Victoria, los goblins soltaron una carcajada. Uno de los goblins más viejos dijo con desdén: «Ahora puedes actuar tan tranquila, pero en un rato te haré rogar de rodillas». Al oír esas inmundicias, quisiste lanzarte furioso y matar a esos monstruos que insultaban a tu madre. Pero al viejo goblin no le importó. En cambio, se burló: «Ahora mismo estamos siguiendo las órdenes del general. Si te atreves a interponerte, no nos culpes por ignorar nuestros lazos de sangre». Dicho esto, el viejo goblin golpeó el suelo con fuerza con su bastón de madera. Luego, con una expresión seria, continuó: «¿Acaso crees que tú solo puedes enfrentarte a tantos de nosotros y a todo el nido?» En ese momento, el goblin tuerto se unió a las burlas, regodeándose. Dijo: «No te preocupes. Cuidaré muy bien de tu madre. A pesar de las provocaciones, no hiciste ningún movimiento. Simplemente dejaste que se llevaran a Victoria». Preocupada, Victoria te miró una última vez antes de soltar un suspiro de alivio. Al menos de esta manera, su hijo podría sobrevivir. Y en esos 3 meses juntos, Victoria sabía que eras muy apegado a ella, y muy obediente. Básicamente, hacías lo que ella te pedía. De hecho, más que apegado, se podría decir que eras dependiente, algo raro en la raza goblin. Parece que no tiene el concepto de lo que es una madre, pero al recordar todo lo que has hecho, él no puede verte como un goblin común y corriente. Quizás sea lo que llaman una mutación, y casualmente le ha tocado a él. Debería decir que es suerte, o que los cielos se apiadaron de ella. Te enviaron para salvarla. En este momento, aunque Victoria está aterrada, sabe que si dice una palabra, su niño correrá a salvarla sin dudarlo. Pero si lo hace, el niño morirá. Además, es imposible que escapen. En esta guarida llena de goblins, ni siquiera un aventurero de rango S podría sobrevivir. Siendo así, mientras su niño pueda vivir, ella estará satisfecha. Justo en ese momento, un goblin, al ver que Victoria caminaba lento, levantó la mano para empujarla. Pero justo cuando iba a tocarla, el brazo pasó flotando frente a Victoria y luego cayó pesadamente al suelo. Un grito desgarrador resonó por toda la cueva. El goblin se agarraba el brazo, retorciéndose de dolor. Pero al instante siguiente, el destello de una hoja brilló. Una línea de sangre apareció en el cuello de ese goblin. Al mismo tiempo, la voz del mundo resonó en tu mente. «Felicidades, has matado a un goblin. Basado en el efecto de la habilidad de predación, has ganado un punto de fuerza». Sin embargo, no le prestaste atención. En su lugar, sosteniendo la daga, dijiste fríamente a todos: «No permitiré que se lleven a mi mamá». Al ver esto, el viejo goblin a un lado se enfureció. Inmediatamente levantó su báculo, concentrando su poder mágico en él, haciendo que emitiera un ligero resplandor. Pero justo cuando su báculo estaba a punto de descender, un rápido destello de una hoja cortó al instante las manos que lo sostenían. El viejo goblin, aturdido, ni siquiera había sentido el dolor cuando tú ya estabas sobre él y le retorciste el cuello. «Felicidades, has matado a un viejo goblin. Basado en el efecto de la habilidad de predación, has ganado un punto de magia».
Has obtenido la habilidad del oponente, bola de fuego. En ese momento, un silencio total se apoderó del lugar. Todos los goblins te miraban atónitos. Nadie se esperaba que, en un solo instante, acabarías con 2 goblins adultos. Y uno de ellos era un viejo goblin veterano que sabía usar magia. Entonces, te levantaste lentamente. Y con una expresión gélida, dijiste, nadie se llevará a mi mamá de mi lado. Al ver la escena, el goblin tuerto, que estaba a punto de enfurecerse, soltó una carcajada. Has violado las órdenes del general y has matado a tus propios camaradas. ¿Crees que puedes escapar? Hermanos, a por él. Atrapen a este cachorro insolente. Al escuchar la orden del goblin tuerto, los goblins detrás de ti se abalanzaron como un enjambre. Y en ese momento, a los ojos del goblin cíclope, ya estabas muerto. Después de todo, siendo uno solo, ¿cómo podrías hacerle frente a tantos goblins? Pero al segundo siguiente, se quedó con la boca abierta. Justo cuando la horda de goblins se lanzaba a atacarte, en lugar de avanzar, retrocediste, desapareciendo directamente entre las sombras. Los goblins, atónitos, comenzaron a buscarte por todas partes. Pero tus capacidades físicas superaban por mucho a las de estos goblins adultos. Especialmente en velocidad, simplemente no había punto de comparación. Y entonces, se vio un destello fluorescente y la cabeza de un goblin rodó por el suelo. Poco a poco, cada vez que tu silueta aparecía, significaba la muerte de un enemigo. Esto provocó que incluso los goblins, conocidos por su crueldad, empezaran a temerte. Todos querían huir de ese lugar. Sin embargo, mientras retrocedían, la muerte ya se había acercado. Sigilosamente. Todo ocurrió en un simple instante. Las decenas de goblins presentes cayeron bajo tu mano. Inmediatamente, una fuerza poderosa brotó desde tu interior. Parado sobre los cadáveres de los goblins, cerraste los ojos lentamente, sintiendo el cambio dentro de ti. Y la voz del mundo que no dejaba de sonar, felicidades, has matado a un goblin. Basado en el efecto de la habilidad, depredador, has obtenido un punto de fuerza, un punto de velocidad y un punto de constitución. Todos los atributos han alcanzado el límite de esta etapa. Felicidades. Por alcanzar el límite de todos tus atributos a una velocidad inconcebible. Durante tu etapa infantil, has obtenido el talento especial, trascender límites. Al escuchar que tus atributos habían llegado a su máximo, abriste los ojos lentamente. Efectivamente, podías sentir una especie de barrera, que estaba limitando tu poder. Pero no le diste más vueltas y dirigiste tu fría mirada hacia el último goblin, Cíclope. Al ver esto, al pobre le recorrió un sudor frío. ¿Por qué? ¿Por qué este mocoso es tan absurdamente fuerte si apenas es una cría? Es imposible. Sin embargo, esta aura aterradora, solo la había sentido en la presencia del general. ¿Acaso no es un goblin de bajo nivel? ¿Por qué tiene esta presencia imponente, propia de un ser superior? Por un momento, el goblin cíclope estuvo a punto de mearse del miedo. Y su instinto parecía gritarle que la cría frente a él era un enemigo invencible. Así que, viendo cómo estaban las cosas, el cíclope no dudó en empujar a Victoria hacia ti, mientras balbuceaba, te la devuelvo. Es toda tuya. Mientras tanto, Victoria estaba completamente desconcertada. ¿Desde cuándo su hijo se había vuelto tan increíblemente fuerte? Entonces, te acercaste a tu madre y usando la lengua élfica, le dijiste lentamente, mamá, espera un poco más, ya casi termino. Claro, Victoria intentó detenerte, porque si seguías matando así, entonces, ya no habría lugar para ti en el nido de los goblins. Y si ni siquiera aquí podías estar, entonces sería aún más imposible que la gente de afuera aceptara a su propio hijo. Pero las acciones de tu madre no te detuvieron. Porque en este momento, lo único que tienes en mente es acabar con todos estos goblins. Acto seguido, en un instante, llegaste frente al goblin de un ojo, como si sintiera tu aura abrumadora. Se arrodilló al instante en el suelo, con el rostro lleno de terror, y empezó a rogar por su vida, abandonando por completo la idea de pelear contigo. Pero ese tipo de súplica, para ti no significaba nada. Sin embargo, justo cuando ibas a matar a este goblin, una sombra oscura apareció de repente, bloqueando tu daga. A juzgar por la fuerza del impacto, su poder superaba con creces el tuyo. Pero no dudaste ni un segundo. Tras el breve choque,
Usaste la fuerza del retroceso para alejarte rápidamente. En ese momento, no planeabas un enfrentamiento directo, sino que intentaste ocultar tu presencia y esconderte en la oscuridad, entre las sombras. Pero solo un instante después, el oponente te localizó. Tal como pensabas, este método no iba a funcionar. Esa técnica es útil contra esos goblins descerebrados, pero contra el enemigo que tenías enfrente no servía de nada. Porque una vez que un asesino es descubierto, es muy difícil que vuelva a ocultarse. Por eso se les exige matar de un solo golpe. Así que no tuviste más remedio que dejar de ocultarte. Tensaste cada célula de tu cuerpo y solo entonces miraste a la persona que tenías delante. Viste a un goblin vestido con una armadura y empuñando una gran espada de plata. Te estaba observando con frialdad. Luego, fue el primero en hablar. Así que tú eres el mocoso, la cría de goblin que ha estado causando tanto alboroto últimamente. Tu fuerza es impresionante. Ni siquiera yo a tu edad creo que podría haberte vencido. Y en todo el nido, el único que podría rivalizar contigo sería el general cuando era niño. Resulta que este individuo es de una especie superior entre los goblins, un caballero goblin. Al ver quién había llegado, el goblin de un ojo reaccionó como si hubiera visto a su salvador. Se abalanzó sobre él lloriqueando sin parar, mientras te acusaba de las atrocidades que cometiste. Pero antes de que el goblin de un ojo pudiera terminar, la sombra detrás de él comenzó a retorcerse. Se puso en movimiento, y de repente apareciste para clavarle la daga en el cuello, pero una larga espada de plata se interpuso de repente. El choque de las dos armas produjo un sonido metálico y nítido. ¿Intentas matar a alguien delante de mí? En ese momento, el caballero goblin entrecerró los ojos con un tono extremadamente hostil. Aunque el general te tenga en alta estima, esto es ser demasiado arrogante, ¿no crees? Entonces, apretó con fuerza la empuñadura de su espada, y la blandió con fuerza. Al instante siguiente, sentiste como una fuerza aterradora se abalanzaba sobre ti. Saliste volando hacia atrás y te estrellaste contra la pared. Al ver la escena, tu madre corrió inmediatamente a lanzarte un hechizo de curación. Sin embargo, en cuanto te recuperaste, quisiste lanzarte al ataque de nuevo, pero tu madre te sujetó con fuerza. Entonces, con voz llorosa, te dijo: te lo ruego, deja de pelear. Después de estos meses juntos, ella ya te ve como su familia y reconoció de inmediato la identidad del intruso, un caballero, bajo el mando directo del general Blin. Su poder no es algo que un cachorro como tú pueda igualar. Además, matar a un goblin de alto rango es un crimen gravísimo. No quiere que te quedes sin un lugar en la guarida. Al ver las lágrimas de desesperación de tu madre, tu corazón se encoge. Entonces, extiendes tus manos manchadas de sangre para secarle las lágrimas. Y justo en ese momento, el caballero goblin dijo con una risita: en tu estado actual, es imposible que me derrotes. Así que, mientras aún tenga paciencia, apártate de esa elfa de una vez. Hoy, sí o sí, irá a la sala de reproducción para gestar nueva vida para nuestra raza. Sin embargo, antes de que terminara de hablar, tú ya estabas a su espalda, lanzando un ataque. Pero el caballero goblin neutralizó fácilmente tus movimientos y, poco a poco, se percató de que tu poder estaba aumentando lentamente en comparación al principio. Entonces, se le ocurrió algo y te dijo con desdén: si no te das prisa y me vences, tendré que matar a tu madre. Al oír esto, respondiste con furia: entonces te mataré a ti primero. Y sin decir más, desataste una tormenta de ataques mortales, pero él los desvió uno por uno. Además, no paraba de insultar a tu madre. Como loco, aumentaste la frecuencia de tus ataques, como un robot, sin límites. Poco a poco, hasta el caballero goblin no pudo evitar pensar: vaya, este cachorro sí que es fuerte. Pero por muy talentoso que seas, frente a los goblins de clase alta, no eres más que una hormiga. Esta batalla tan desigual debe terminar de una vez. Así que el caballero goblin encontró una abertura en tu defensa en un parpadeo. Con su espada larga de plata en la mano, se abalanzó directo hacia tu corazón. Por suerte, te defendiste a tiempo con tu daga y bloqueaste el golpe mortal. Pero la tremenda fuerza del impacto te mandó a volar. Sin embargo, en ese mismo instante, un destello de tu cuchilla brilló, pero tu objetivo no era el caballero goblin. Se escuchó un tajo y,
Cuando el caballero volteó, vio que el cíclope que estaba detrás de él tenía la cabeza atravesada por tu daga. Solo entonces el caballero Goblin comprendió que tu objetivo nunca había cambiado. Todos los ataques que lanzaste contra él eran solo una distracción para llamar su atención. Pero este cachorro pudo matar al Goblin cíclope justo en mis narices. Si me lo llevo y lo entreno bien, tendrá un futuro prometedor. Pero justo cuando estaba sumido en sus pensamientos, una fuerza aterradora emanó de tu cuerpo, lo que hizo que el Goblin a su lado, el caballero, perdió la compostura al instante, mientras en tu mente la voz del mundo no dejaba de resonar. Felicidades, has matado a un Goblin. Gracias al efecto de la habilidad depredador, has ganado un punto de fuerza. La fuerza ha superado el límite. Se inicia la ruptura de la limitación de la etapa infantil. Solicitando. Solicitud fallida. Solicitud fallida. Solicitud fallida. Solicitud exitosa. Felicidades, has evolucionado de la etapa infantil a la etapa de crecimiento. Tu límite de etapa ha sido elevado. Dado que rompiste el límite con 3 atributos, tus estadísticas han sido fortalecidas. Con un estruendo ensordecedor, todo el espacio pareció temblar. Alrededor de tu cuerpo, rayos de luz eléctrica recorrían tu piel, como serpientes frenéticas. La deslumbrante luz blanca era tan intensa que nadie podía abrir los ojos. Y en medio de los relámpagos, un torrente masivo de poder mágico surgió como una inundación, sumergiendo tu cuerpo por completo. Pronto, bajo el efecto de este poder mágico, tu cuerpo sufrió una transformación asombrosa. Tu cuerpo, que antes era pequeño y bajo, ahora parecía como si le hubieran inyectado nueva vida. Comenzó a crecer a una velocidad visible a simple vista. En solo un instante, alcanzó una altura de 1,40 m. Y las líneas de tu cuerpo no solo se volvieron más fluidas, sino que tu espalda, antes encorvada, ahora se erguía recta y fuerte. Y aunque ahora había sufrido un cambio radical, en esencia, seguía siendo un Goblin. Solo que esos rasgos grotescos ya no parecían tan aterradores, sino que añadían un cierto encanto que solo tú poseías. Pero en ese momento, el caballero Goblin que estaba a un lado, al ver que habías pasado a la etapa de crecimiento, puso una cara de espanto. Solo para pasar a la etapa de crecimiento. ¿Y arma todo este escándalo? Cuando los otros cachorros de Goblin evolucionan, por lo general solo se echan una siesta, y al despertar ya están en la etapa de crecimiento. Es que no hay punto de comparación. Y tu postura, con la cabeza en alto y el pecho erguido, provocaba la envidia de todos los goblins presentes. Hay que saber que los goblins de bajo nivel jamás pueden enderezar la espalda. Esto es porque son el producto de un cruce de razas. No son goblins de sangre pura en absoluto. En cambio tú, luces exactamente como un goblin de alto nivel. Mientras todos estaban desconcertados, el caballero Goblin entrecerró los ojos, observándote de arriba a abajo. Tal y como dijo el general Goblin, este cachorro se convertirá en un ser que estará a su mismo nivel, dentro de esta guarida. Incluso Victoria, a un lado, se dio cuenta de que tu evolución parecía ser muy inusual. Es más, hasta le pareció ver en ti la sombra de un elfo. Pero mientras tanto, en el mundo exterior, el panorama era completamente distinto. Del cielo provenían truenos ensordecedores y constantes. El sonido era como el rugido de una bestia gigante furiosa, que hacía temblar a todas las criaturas de la tierra. De repente, nubes negras se juntaron como tinta derramada, tiñendo el cielo de un negro absoluto, como si presagiara que algo terrible estaba por suceder. Pero el general Goblin, que ya se había percatado de la anomalía, con solo levantar una mano, liberó una aura poderosa que brotó desde su interior. En un instante, silenció el estruendo en el cielo. Las nubes de tormenta y los relámpagos que antes azotaban con furia, parecieron perder el rumbo y comenzaron a dar vueltas en el aire. Luego, se debilitaron poco a poco hasta que finalmente se dispersaron. Y cuando la luz del sol volvió a bañar la tierra, fue como si nada de eso hubiera ocurrido. Pero en ese momento, el chamán Goblin que estaba junto al general, dudó un instante antes de decir: «General, esa cría ha causado un alboroto tremendo. Me temo que los otros clanes nos estarán observando con recelo. Especialmente con un reino humano tan cerca. ¿Deberíamos reubicarnos?».
¿O hacer que los goblins de menor rango se controlen un poco? Últimamente han desaparecido demasiados humanos. Y hasta el gremio de aventureros ha comenzado a moverse. Incluso esos humanos que se hacen llamar Goblin Slayers ya deben haber escuchado el alboroto. Y seguro ya vienen para acá. Y el general Goblin, que hace un momento se veía tan tranquilo, cambió de expresión notablemente al oír el nombre Goblin Slayer. Parecía como si recordara fragmentos de algún mal recuerdo. Pero en eso, el chamán Goblin continuó: he oído que el reino de los elfos también envió un escuadrón liderado por elfos, de sangre pura, y ya vienen hacia acá. Entonces, el chamán Goblin intentó convencer al general de mantener un perfil más bajo hasta que el rey creciera. Después de todo, muchas razas nos están vigilando. Sin embargo, el general Goblin simplemente negó con la cabeza, indicando que todo debía seguir como si nada. Luego, se dispuso a ir a la sala de crianza para ver a esa cría y comprobar hasta qué punto se había desarrollado. Mientras tanto, el chamán Goblin observaba la espalda del general, pensativo. Incapaz de descifrar los pensamientos del general, soltó un suspiro. Y también entró en la guarida. Parece que no puedo depender solo del general. Yo también debo prepararme. Después de todo es por nuestro rey. La escena cambia a la sala de crianza. Ahora, has completado tu metamorfosis. Por completo. Sin embargo, tu apariencia actual se asemeja cada vez más a la de un humano. Quizás sea porque la mitad de tus genes provienen de tu madre elfa. En este momento, tu panel de atributos también ha sufrido cambios significativos. No solo evolucionaste de la etapa de cría a la etapa de crecimiento, sino que tu fuerza, velocidad, constitución y poder mágico aumentaron de un límite de 30 a 100. Al mirar los distintos atributos en el panel, aunque no entiendes muy bien de qué va todo, hay algo que tienes muy claro. Ahora eres mucho más fuerte. Y justo en ese instante, un goblin de bajo rango, quién sabe cuál, rompió el silencio de la cueva. ¿Y qué si ya no eres una cría? Tú mataste a nuestro compañero, el caballero. El Señor no te perdonará, que te quede claro. El señor caballero alcanzó la etapa de crecimiento hace ya varios años. Y ahora está a punto de alcanzar la etapa de madurez. Al oír esto, los goblins de bajo nivel recuperaron la confianza al instante. Y comenzaron a clamar que el caballero goblin matara a esa cría que masacró a sus compatriotas. Escuchando sus gritos, el caballero goblin hizo un gesto con la mano para silenciarlos. Y es que un goblin de alto nivel tiene mucha autoridad sobre los de bajo nivel. Pronto, el clamor cesó. En ese momento, el caballero goblin, aunque por dentro estaba sorprendido por tu transformación, mantuvo la compostura. Después de todo, no podía hacer quedar mal a los goblins de alto nivel. No se imaginaba que la cría de goblin de bajo nivel frente a él pudiera evolucionar a tal grado. ¿Pero y qué? No es más que una cría de goblin de bajo nivel que acaba de evolucionar. Es imposible que sea mi rival. Sin embargo, justo en el momento en que el caballero goblin se perdió en sus pensamientos, una figura apareció frente a él como un fantasma. Esto dejó al caballero goblin pálido y atónito, con los ojos llenos de incredulidad. Pero ya era demasiado tarde para esquivar. Solo pudo levantar las manos impotente, intentando bloquear el ataque inminente. Pero con un estruendo, el caballero goblin, ante la mirada atónita de los demás goblins, salió volando, como un costal. ¿Cómo es posible? Mientras daba vueltas en el aire, el caballero goblin no dejaba de repetirse esa pregunta en su mente. No podía creer que él, un goblin de alto nivel, hubiera sido derrotado con tanta facilidad. La fuerza y velocidad de este tipo aumentaron demasiado. Es increíble. Mientras el caballero goblin aterrizaba pesadamente, tu figura ya se había acercado sigilosamente. En ese momento, eras como un guepardo, acechando a su presa, listo para dar el golpe de gracia. Y en ese instante, la voz del mundo resonó en tu mente: has usado ruptura de límite. Tu fuerza y velocidad aumentarán drásticamente. Acto seguido, desataste todo tu poder. La daga cortó el aire en un instante con un agudo silbido, apuntando al cuello del caballero goblin. Sin embargo, justo cuando la daga estaba a punto de tocar su objetivo, una fuerza invisible de repente detuvo la daga a centímetros de su cuello. En ese momento, solo sentiste una fuerza en tu mano. La daga no podía avanzar ni un milímetro más. ¿Qué está pasando?
El pánico te invadió y un destello de duda cruzó por tus ojos. Pero justo entonces, una voz imponente resonó, alto. A la voz le siguieron unos pasos pesados. Entonces, levantaste lentamente la cabeza y viste una figura imponente. Era el goblin que gobierna este lugar. El general. Al ver aparecer al general, los goblins de bajo nivel se llenaron de éxtasis, como si hubieran visto a su salvador. Inmediatamente, todos se arremolinaron a su alrededor. Rodeándolo, empezaron a acusarte de tus fechorías, uno tras otro. En especial, un goblin de bajo nivel, quien gritó con agitación, «General, por fin ha llegado. Este maldito cachorro mató a muchísimos de nuestros hermanos. Es un verdadero demonio. Por favor, haga justicia por nosotros. Ejecute a este cachorro que masacra a su propia gente». Pero al oír esto, el general simplemente agitó la mano, indicándoles que guardaran silencio. Y casi al mismo tiempo, una pequeña silueta apareció lentamente por detrás del general. Resulta que, tras una breve observación, habías descubierto una pequeña brecha en la defensa del general Goblin. Así que, sin dudarlo un instante, usaste sombra furtiva para lanzar un ataque sorpresa. Pero justo cuando tu espada estaba a punto de alcanzar su objetivo, una barrera invisible apareció de la nada, bloqueando el ataque por completo. Acto seguido, una fuerza descomunal te golpeó, mandándote a volar por los aires. Tras rodar varias veces por el suelo, por fin lograste estabilizarte. En ese instante, miraste al general Goblin con los ojos llenos de confusión, porque, con tu nivel de poder actual, deberías haber tenido alguna posibilidad de matarlo. Pero entonces lo pensaste mejor. Si tú tienes habilidades, es imposible que el general Goblin no las tenga. Pero la oportunidad fue fugaz. Sabías que aquella oportunidad de oro no se volvería a presentar. Fue hasta entonces que la horda de goblins reaccionó. Ese cachorro que apenas había entrado en su etapa de crecimiento, había intentado asesinar al general que gobernaba toda la guarida. ¡Qué descaro! Así que todos esos goblins te rodearon por completo y, al unísono, gritaron que te iban a matar. Pero tú no sentiste ni una pizca de miedo, porque sabías que, por muchos que fueran, no eran más que escoria incapaz de hacer nada. Y justo cuando esa bola de goblins de bajo nivel estaba a punto de atacarte, el general Goblin los detuvo de repente. Luego, le ordenó al chamán Goblin que se llevara a ti y a tu madre. Pero tú te quedaste inmóvil en tu sitio, con una expresión de alerta total, mientras protegías a tu mamá, manteniéndola a tu espalda. Pero justo en ese momento, las cálidas manos de tu madre te abrazaron con fuerza, y con ternura te dijo, «Cariño, vámonos. Mamá está contigo». Al escuchar las palabras de tu madre, finalmente calmaste tu instinto asesino, y tomando la mano de tu mamá, siguieron al chamán Goblin hasta el segundo nivel subterráneo. Sin embargo, no estabas muy convencido. Incluso querías atacar y matar a todos esos goblins, para luego escapar con tu madre, pero Victoria te detuvo. Ella sabía que si seguías causando problemas, podrías salir herido, o peor aún, podrían matarte. Aunque el talento que demostraste era extraordinario, también representaba un peligro. Un goblin que no obedece órdenes, sin importar qué tan fuerte sea, para ellos siempre será una bomba de tiempo. Y era evidente que, a los ojos de estos goblins, tú eras justo eso. Esto inevitablemente hizo que Victoria sospechara de las verdaderas intenciones del general Goblin. Parecía ser demasiado bueno contigo. Mientras tanto, los goblins de bajo rango en la guarida miraban confundidos al General Goblin, aunque siempre habían sentido un profundo respeto por el imponente general. En ese momento, su decisión los llenó de dudas e inconformidad. Después de todo, ese tipo había matado a los de su propia raza. ¿Cómo podían dejar ir tan fácilmente al asesino? Así que uno de los goblins, lleno de indignación, dijo, «Hay que eliminar a esta amenaza cuanto antes para no dejar cabos sueltos». Mientras tanto, el caballero goblin que estaba a un lado miraba fijamente al general. Al ver que éste asentía levemente, pareció entender algo. Se adelantó y les gritó furioso a los demás goblins, insolentes. ¿Cómo se atreven a cuestionar las órdenes del general? Apenas dijo esto, los goblins presentes quedaron completamente confundidos. No entendían por qué el caballero goblin se había vuelto tan severo de repente. Entonces, un goblin de bajo rango estaba a punto de decir algo cuando el destello de una espada lo atravesó, y su cabeza salió volando.
Esta escena dejó pasmados a los demás goblins, que retrocedieron asustados. Pero justo en ese momento, un goblin reaccionó y miró al general, suplicando por su vida. Pero justo cuando iba a gritar, el caballero goblin lo partió en dos de un espadazo. Al ver esto, los goblins restantes solo pudieron gritar de terror. Nunca entendieron por qué el caballero goblin los había atacado con tanta crueldad de repente. Quisieron levantarse y luchar, pero la enorme diferencia de poder y de raza los dejó sin ninguna oportunidad de defenderse. Ni siquiera tuvieron tiempo de tomar sus armas antes de que el caballero goblin les arrebatara la vida. Los pocos que quedaban, apenas con vida, solo podían poner sus esperanzas en el general, deseando que interviniera para detener todo. Sin embargo, el general se limitó a observar todo desde un lado con frialdad. Así, en poco tiempo, todos los goblins en la habitación fueron masacrados. Solo entonces el caballero goblin bajó su arma y se inclinó ante el general, diciendo, reportando: «Mi señor, todos han sido eliminados». El llanero goblin solo asintió lentamente, como si todo estuviera bajo su control. Luego, su mirada se apartó de los cadáveres y se posó sobre el caballero goblin. En ese instante, el caballero goblin sintió una intención asesina proveniente del general goblin, pero él no sintió miedo ni se resistió. Al contrario, preguntó con sumisión si era necesario que este subordinado se suicidara para expiar sus culpas. Al oír esto, el llanero goblin finalmente bajó la guardia. Al parecer, creyó en su lealtad. Así que le ordenó al caballero goblin que se tragara todo lo que había pasado aquí hoy y no dijera ni una palabra. Al oír esto, el caballero goblin asintió rápidamente. No pudo evitar soltar un suspiro de alivio en su interior. Parece que mi respuesta fue la correcta. El caballero podía adivinar más o menos lo que el general quería ocultar, sobre todo, que nadie supiera de tu existencia. Mientras tanto, en otro lugar, a ti y a tu madre elfa los llevaron a una cueva que no parecía gran cosa. Aunque el lugar era pequeño, desprendía una sensación acogedora. Dentro de la cueva había algunos muebles sencillos y prácticos, y un par de suaves pieles de bestia. La voz del chamán goblin rompió el silencio. A partir de ahora, vivirán aquí. Sus palabras tenían un tono de autoridad que no admitía réplica, pero también escondían cierto respeto hacia ti. Luego, el chamán goblin continuó: ya que has superado tu infancia, es hora de que salgas y contribuyas a la guarida. Después, se puso a recitar todo tipo de reglas, pero tú ni siquiera lo estabas escuchando. Tomaste la mano de tu madre y te pusiste a mirar para todos lados. Al ver esto, el chamán goblin no pudo evitar sentir un dolor de cabeza. Sabía que apenas estabas entrando en tu etapa de crecimiento, y que necesitabas más tiempo para adaptarte a tu nuevo entorno. Pero las reglas y la disciplina de la guarida no podían romperse tan fácilmente. Justo cuando el chamán no sabía qué hacer, de repente, se le prendió el foco, como si se le hubiera ocurrido algo. Con una sonrisa maliciosa, se dirigió a ti y te dijo: si estás dispuesto a salir a patrullar y a cazar, podrás traerle muchas cosas buenas a tu mamá. En ese momento, el chamán goblin esperaba que esa tentación despertara tu interés por el mundo exterior, para que así participaras más activamente en la vida de la guarida. Después de todo, eres el futuro rey. Y tú, en cuanto oíste que podías salir a buscarle cosas que le gustaran a tu mamá, asentiste sin dudarlo. En ese instante, el chamán goblin por fin pudo respirar tranquilo. De esta forma, al menos podría cerrarles la boca a esos goblins de bajo rango. Lo que no entendía era qué demonios tramaba el general. Protegerlos a ti y a tu madre de una forma tan descarada. ¿Acaso temía que los otros goblins no se dieran cuenta de lo especial que eres? Entonces, el chamán goblin dudó un momento y te dijo: siendo así, a partir de mañana te unirás a la patrulla. Dicho esto, te lanzó una mirada llena de significado y se fue. Mientras tanto, tú y tu madre elfa, arrastrando sus cuerpos cansados, se acurrucaron y se quedaron profundamente dormidos. El tiempo pasó hasta la mañana del día siguiente. En una habitación oscura había todo tipo de armas. Algunas estaban rotas y otras completamente oxidadas. Cada una parecía guardar historias desconocidas. Y en ese preciso momento, un viejo goblin veterano
Está de pie frente a un montón de armas, dejando que estos goblins que acaban de llegar a la pubertad escojan, que elijan el arma que mejor se les acomode. Uno de los goblins se le queda viendo fijamente a esa hacha enorme. Sus ojos brillan de deseo, ansioso, por probarla. Se acerca para intentar levantar esa hacha, pero descubre que no puede ni moverla. Resignado, no le queda más que echarse para atrás y conformarse con la hacha pequeña que estaba al lado de la grande. Al ver esta escena, un goblin de complexión robusta no puede evitar soltar una carcajada burlona. Acto seguido, se acerca y levanta la gran hacha de un solo tirón, lo que provoca que los demás goblins lo aclamen sin parar. Solo tú, al mirar las armas a tu alrededor, no puedes evitar sentirte algo decepcionado. Aunque hay mucha variedad de armas, la calidad general es pésima, como si fuera pura basura recogida. Comparada con tu daga, la Ellie, la diferencia es abismal. Y la Ellie es precisamente la que le robaste a esa humana antes. Como la hoja es completamente negra, es especialmente adecuada para el asesinato. Por eso nombraste a la daga en tu mano Ellie. Y además, descubriste que el filo de la Ellie es de primera, siendo hasta ahora el arma que mejor se te acomoda. Después, vuelves a echarle un vistazo a las armas de alrededor. Sin dudarlo ni un segundo, eliges varias armas de corto alcance. Tomas varios cuchillos pequeños y te los atas a los muslos, luego agarras unas cuantas dagas más y te las cuelgas de la cintura. Originalmente, pensaste en agarrar un arco y flechas, pero después de pensarlo, lo descartaste, porque estaba lleno de daños por todas partes. Se haría pedazos después de tensarlo un par de veces. Así que era mejor elegir algunas armas de corto alcance para usarlas como cuchillos arrojadizos. No tomaste ninguna de las armas restantes, porque eran demasiado grandes. Para alguien como tú, que es experto en el asesinato, solo entorpecerían tus movimientos. Pero de pronto, en un rincón, descubres que también hay pistolas. Agarras una y te das cuenta de que la fabricación de las armas aquí no es muy buena, de hecho, es bastante primitiva. Luego, abres el cargador y ves que todavía le quedan 3 balas. Y estos goblins parecen no tener ni idea de lo importantes que son las balas. Aunque, las armas de fuego comunes y corrientes aquí son bastante inútiles contra algunas criaturas poderosas, no representan ninguna amenaza. Pero si se tratara de un rifle de francotirador, o algo por el estilo, eso sería otra historia. Entonces, miras a tu alrededor, pero no encuentras nada parecido. Y si es que había uno, a saber a dónde lo habrán tirado estos goblins. Parece que no entienden el valor de estas armas de fuego, pero justo en ese momento, el viejo goblin te advierte con seriedad: ¿ya estás seguro de tu elección? Los humanos de afuera son muy astutos. Tú, el astuto, podrías tomar más armas. Pero mientras los otros goblins llevan mandobles o grandes hachas, tú solo tienes una pequeña daga. Al ver esto, los demás goblins comenzaron a burlarse de ti. Con ese cuerpecito que tiene, si agarra muchas armas y se muere, luego nosotros tendremos que cargarlas de vuelta. Así que todos los goblins, por esta razón, comenzaron a burlarse de ti sin piedad. Pero en realidad, los goblins que te vieron desatar esa masacre fueron silenciados por el caballero goblin. Por eso, nadie aquí conoce tu verdadero poder. Solo saben que mataste a un montón de crías. Pero matar crías no significa que puedas matarlos a ellos tan fácilmente. Además, esto es el nido. Y si te atreves a matar a uno de los nuestros aquí, más te vale estar preparado para morir. Cuando los goblins vieron que no respondías, se volvieron aún más arrogantes. Uno de ellos incluso intentó acercarse para darte una lección, pero justo cuando estaba a punto de entrar en tu rango de ataque, un goblin anciano que estaba a un lado se interpuso de repente para detenerlo. Está prohibido pelear entre nosotros. ¿Acaso olvidaste las órdenes del general? Al oír esto, el goblin no tuvo más remedio que desistir, molesto. Luego, te dijo con sarcasmo: el problema es que a lo mejor, ciertos goblins ni siquiera nos consideran de su misma especie. Después, se acercó a tu oído y te advirtió con saña: tú, mocoso, espérate. Cuando salgamos al mundo exterior, ya verás lo que te pasa. Pero para ti, su amenaza no tuvo el más mínimo efecto. La escena cambia. En los límites del bosque, un grupo
de aventureros con armadura y armas en mano, perseguían sin descanso a unos cuantos goblins. Su baja estatura y su piel verde se veían especialmente siniestros bajo la luz de la luna. Se les veía agitando brazos y piernas, soltando chillidos agudos mientras huían desesperadamente hacia adelante. En ese momento, uno de los aventureros blandió su gran espada y la descargó con fuerza sobre un goblin que corría un poco más lento. Sin embargo, ese goblin, como si tuviera ojos en la espalda, con una ágil voltereta, logró esquivar el ataque del grandulón. Este equipo que cazaba goblins era un escuadrón de aventureros de rango plata. Para ellos, con monstruos de bajo nivel como los goblins, siempre y cuando tuvieran cuidado, era prácticamente imposible cometer un error. Además, no eran ningunos novatos. Se podría decir que matar goblins era para ellos pan comido, pero lo que no sabían era que no muy lejos de allí, los goblins habían preparado una trampa especialmente para ellos. Solo esperaban a que llegaran hasta allí para acabar con todos de un solo golpe. Mientras tanto, en una zona de hierba alta, se ocultaba un ejército verde formado por goblins. Una pequeña figura entre ellos sostenía unos binoculares y observaba a los humanos a lo lejos. Esto hizo que el rostro del goblin Paisan se llenara de sadismo y burla, como si se riera de la ignorancia de ese grupo de humanos, ya que se atrevieron a pisar nuestro territorio. Entonces ni se les ocurra pensar que saldrán vivos de este bosque. Así que, el Goblin Man se dio la vuelta y le dijo a sus compañeros: oigan, recuerden dejar viva a la hembra. Primero la disfrutamos nosotros y luego la matamos. Así, el grupo de goblins ya se estaba repartiendo el botín antes de empezar. En ese momento, el Goblin Man miró a los que estaban detrás de él en silencio, y de repente les dijo a todos los goblins: ¿qué les parece si cuando regresemos nos divertimos con una elfa? Al oír la palabra elfa, una sonrisa malvada apareció en el rostro de cada goblin. Sin importar la raza, para ellos, las elfas eran vistas como seres de una belleza incomparable. Incluso antes de que naciera la reina elfa, los elfos eran tratados como mercancía por todas las razas, porque su apariencia complacía la estética de todos. La mayoría de las elfas se vendían a precios increíblemente altos, así que uno puede imaginarse lo grande que era la tentación de una elfa para estos goblins de bajo nivel. Pero entonces, los goblins preguntaron confundidos: ¿pero acaso queda alguna elfa en nuestro cuarto de reproducción? A lo que el Goblin Man respondió: que no haya en el cuarto de reproducción no significa que no haya en otros lugares. Y en la residencia de Ye-Yan parece que vive una. De repente, todos los goblins te lanzaron miradas de envidia y codicia. El Goblin Man, con cara de suficiencia, pensó: a ver qué haces ahora. Si te lanzas a atacar, caerás directo en mi trampa. Si te atreves a hacer un movimiento aquí afuera, puedo unir a los demás goblins para matarte y luego compartir a esa elfa. En ese momento, parecía que un goblin ya no podía contener su deseo y se lamió los labios secos. Justo cuando iba a decirte algo, un destello afilado cruzó el aire. Ese goblin ni siquiera tuvo tiempo de gritar. Cayó al suelo sin hacer ruido. Al ver esto, los goblins de alrededor te cuestionaron: ¿por qué matas a uno de los nuestros? Al ver la escena, el Goblin Man se llenó de alegría y de inmediato dio un paso al frente, fingiendo una rectitud moral. Te señaló y gritó: matar a un compañero es un crimen gravísimo. ¿Cómo te atreves a hacer algo así? Pero tú solo le dedicaste una mirada fría. Luego, fijaste tu vista en aquellos goblins que codiciaban a tu madre. Ya que tanto les gustan las elfas, los enviaré al más allá para que se reúnan con otras. Viendo tu expresión indiferente, el Goblin Man se enfureció. Él pensó que, al ponerse en una posición de superioridad moral, podría aprovechar la oportunidad para acabar contigo, pero no esperaba que fueras tan arrogante, ignorándolo por completo. Así que dijo: ¿de verdad crees que solo porque el general crees que no te mataremos solo por protegerlo? Esto es afuera, no tu nidito seguro. Sin embargo, antes de que pudiera terminar de hablar, tu figura se movió, convirtiéndose en una sombra borrosa, que se abalanzó hacia él. Y así, un gobierno. Lin, sin tiempo para gritar, sintió como una daga afilada le atravesaba el corazón en el acto. Entonces, volviste a hablar con una voz gélida: ¿quién más quiere probarlo? Al ver esto, Goblin Man esbozó una sonrisa de satisfacción, y entonces gritó:
Atrápenlo. Maten a Yan. Los goblins que lo rodeaban respondieron de inmediato. Con una mirada salvaje, empuñaron todo tipo de armas, cuchillos, espadas, hachas, y se abalanzaron sobre ti. Pero al enfrentar sus ataques, tú, ya acostumbrado, los esquivaste con una destreza increíble, y los aniquilaste con un rápido contraataque. Luego, tu figura parpadeó y, de repente, desapareció del lugar. Esta maniobra dejó pasmados a los goblins, quienes miraron a todos lados, tratando de encontrarte. Pero justo en ese momento, un dolor agudísimo recorrió la espalda de varios goblins. Se giraron, sorprendidos, solo para ver que, sin que se dieran cuenta, ya habías aparecido detrás de ellos y tu daga ya se había hundido profundamente en sus cuerpos. Mientras los goblins caían uno tras otro, la voz del mundo comenzó a resonar en tus oídos. Felicidades, has asesinado a un goblin. Basado en el efecto de tu habilidad de predación, has ganado un punto de fuerza, un punto de velocidad y un punto de constitución. Entre gritos de agonía, la sangre no tardó en teñir el suelo de rojo, pero ni en medio de semejante masacre, los goblins lograban encontrar a la figura que los hacía temblar de miedo. A un lado, Goblin Ma veía horrorizado cómo sus compañeros caían, con el corazón lleno de pánico y desesperación. ¿De verdad un goblin de bajo nivel es capaz de hacer esto? ¿Por qué la diferencia entre nosotros es tan abismal? Finalmente, Goblin Man no soportó la presión y cayó de rodillas al suelo. Comenzó a suplicarle a aquella figura, sin saber dónde estaba, pidiendo perdón entre lamentos. Pero aunque esperó arrodillado un largo rato, no obtuvo respuesta tuya. Justo cuando Goblin Man creyó que lo habías perdonado, se llenó de euforia e incluso comenzó a planear cómo se quejaría con el general al regresar. Pero en ese instante, el destello de una hoja lo cegó. Ni siquiera pudo ver el rostro feroz y grotesco de su atacante, cuya expresión quedó congelada para siempre en esa cara verde. Felicidades, has asesinado a un gobierno, Lin. Basado en el efecto de tu habilidad de predación, has ganado un punto de fuerza y has obtenido el talento del goblin, mejora de velocidad. Sin embargo, no mucho después de que mataras a Goblin Man, una serie de pisadas se escucharon a lo lejos. Eran los aventureros que perseguían a los goblins, pero la escena que tenían ante ellos pero los dejó helados en un instante. Vieron que más adelante, una criatura delgada y de aspecto extraño estaba de pie sobre un montón de cadáveres de goblins. Y aunque su rostro se parecía un poco al de un humano, sus largas orejas verdes dejaban claro en todo momento que era un goblin. Al ver una escena tan extraña, los miembros del equipo de aventureros sintieron que un miedo inexplicable les recorría el cuerpo. En ese momento, una joven clériga del equipo dijo que algo no andaba bien con ese goblin, pero fue interrumpida por el capitán Kido. ¿De qué tienen miedo? No es más que un simple goblin. Luego, dirigió su mirada hacia los cadáveres de los goblins, y una expresión de emoción apareció de inmediato en su rostro. Entonces, el capitán Kido les dijo a sus compañeros: miren esos cuerpos de goblin. Sus orejas verdes todavía están frescas. Si las vendemos en el mercado, nos darán un montón de monedas de oro. Después de decir eso, el capitán Kido no pudo evitar lamerse los labios, como si ya estuviera viendo esas brillantes monedas de oro. Así que decidió en el acto acabar contigo primero y luego encargarse del resto de los restos de los goblins. Sería una buena ganancia, así que el capitán Kido caminó hacia ti sin dudarlo. Al ver esto, los demás miembros del equipo solo pudieron mirarse entre sí con resignación. Si el capitán ya lo había decidido, ¿qué más podían hacer? Además, aquí solo quedaba un goblin. No había necesidad de ser tan cuidadosos. ¿Acaso un mísero goblin iba a aniquilarlos a todos? Por favor, eran aventureros de rango plata. Habían cazado incontables goblins en el pasado. Incluso habían participado en la subyugación de calamidades y monstruos. Con esa idea en mente, los demás los siguieron de cerca. Mientras tanto, el capitán Kido ya había llegado frente a ti. Ante un monstruo tan asqueroso y de bajo nivel, siendo el capitán, era la oportunidad perfecta para mostrarles a sus compañeros un poco de su fuerza. Así que, desde el principio, lanzó un ataque con toda su potencia. Tú, monstruo asqueroso, hoy es tu fin. La voz ronca del capitán Kido resonó en el silencioso
Bosque. Se vio cómo blandía su gran espada con fuerza, lanzando un tajo directo hacia ti. Sin embargo, justo cuando el filo estaba a punto de tocarte, sucedió algo increíble. Tu cuerpo entero pareció ser envuelto por la oscuridad, y en un parpadeo, te fundiste con las sombras del bosque. Y el tajo del Capitán Kido fue como si cortara el aire, atravesándolo sin ninguna resistencia. Esta era tu habilidad liberada, paso sombrío. Una vez activada con éxito, te vuelves completamente invisible. Y durante este proceso, todos los ataques físicos son completamente inútiles. En ese instante, el Capitán Kido sintió que algo andaba muy mal. ¿Cómo podía un goblin de bajo nivel tener una habilidad tan avanzada? Y fue en ese preciso momento que apareciste detrás de él con una afilada daga en la mano, la cual ya estaba apuntando silenciosamente a su cuello. Y ese frío gélido hizo que el corazón del Capitán Kido se encogió e intentó girarse para esquivar, pero ya era demasiado tarde. Y justo en ese momento crítico, detrás de él se escucharon dos voces de repente: defensa de luz sagrada, bola de fuego. De pronto, una tenue barrera de luz apareció frente al Capitán Kido, bloqueando el ataque de tu daga. Inmediatamente después, una bola de fuego abrasador vino zumbando hacia ti. Pero tú, con una expresión tranquila, pisaste la espalda del Capitán Kido para impulsarte y saltar por los aires, distanciándote de ellos al instante. Luego, usaste inmediatamente paso sombrío para fundirte de nuevo en la oscuridad. Tras el encuentro, Kido no paraba de agradecer a sus compañeros. Si no fuera por su ayuda, ya estaría muerto. A partir de ese momento, dejó de dudar y se colocó al frente del equipo para actuar como el tanque. Avanzaban con cautela, observando atentamente a su alrededor. Después del breve enfrentamiento, el Capitán Kido se dio cuenta de que este goblin era un espécimen especial, un goblin capaz de usar habilidades. No era que nunca hubieran visto algo así, pero uno que usara sus habilidades con tanta maestría. Era la primera vez que se encontraban. Después de todo, los goblins son monstruos de bajo nivel. Y aunque son astutos, su inteligencia es muy limitada. Tú, sin embargo, eras la excepción. Al pensar en esto, el Capitán Kido escudriñó los alrededores con cautela. Parecía como si un peligro desconocido se acercara sigilosamente, y sus compañeros también miraban a todos lados, intentando encontrar al goblin desaparecido. Sin embargo, por más que buscaron, no encontraron ni rastro de ti. Entonces, la maga del equipo dijo que probablemente seguía cerca y que usaría magia para buscarte. Dicho esto, apretó su báculo y se preparó para lanzar un hechizo de detección para encontrar tu ubicación. Pero justo en el instante en que iba a lanzarlo, una sombra siniestra apareció de repente a su espalda, e inmediatamente después, un corte veloz como un rayo cayó brutalmente sobre la maga. En ese momento, una miembro del equipo llamada Ailey pareció notar que algo andaba mal. Así que, cuando se dio la vuelta para ver, vio a la maga paralizada, con el rostro lleno de asombro y terror. Ailey, extrañada por la escena, justo cuando iba a ponerle la mano en el hombro, una cabeza redonda cayó pesadamente al suelo. Al ver esto, los ojos de Ailey se abrieron como platos por el terror. Nunca había visto una escena tan sangrienta. Y en ese preciso instante, los demás compañeros también notaron la anomalía. Todos se dieron la vuelta y presenciaron la terrible escena. No podían creer que en solo un instante, una vida se hubiera extinguido así como si nada. El Capitán Kido, al ver la escena, rugió de furia: maldito goblin. Después, el poder mágico de su cuerpo estalló al instante, formando un poderoso vórtice que mandó a volar todo a su alrededor. Al ver esto, la joven sacerdotisa se apresuró a intervenir. Capitán, tienes que calmarte. Solo así podrá guiarnos para sobrevivir. Pero en este momento, el Capitán Kido está completamente cegado por la ira. Una barrera formada por su magia lo bloquea inesperadamente, dejándolo afuera. Así que la joven clérigo solo puede lanzar un hechizo, intentando proteger al capitán con luz sagrada. Sin embargo, justo cuando blande su báculo, la muerte aparece de repente. Se ve una sombra negra que emerge detrás de la joven clérigo. Y con un tajo certero, le arrebata la vida en el acto. Como si hubieran sentido algo, ella y el Capitán Kido se voltean al mismo tiempo, solo para ver la escena final de la clérigo.
Sus corazones se llenan una vez más de conmoción y dolor, incapaces de creer que todo lo que está sucediendo frente a ellos es real. Con la trágica muerte de sus compañeros, uno tras otro, Guido, como capitán, ya no puede soportarlo más. En ese momento, con los ojos inyectados en sangre, ruge furiosamente: «¡Sal de ahí! ¡Maldito monstruo! Te juro que te mataré». Sin embargo, solo el silencio le responde. Él sabe que la muerte de sus dos compañeros es completamente por su culpa, por su terquedad. Si no hubiera insistido en entrar a este lugar peligroso, ellos no tendrían por qué haber muerto. El capitán Guido no puede entender por qué las cosas terminaron así. ¿Acaso, de verdad me equivoqué? Justo cuando está sumido en su dolor, el destello de una hoja aparece de nuevo. En ese instante, ella reúne el valor para intentar calmar al capitán, pero cuando levanta la cabeza, ve una escena espeluznante. En el cuello del capitán Guido, sin que nadie supiera cuándo, ya ha aparecido una línea de sangre. Al ver esto, los ojos de ella se abren como platos, horrorizada. Sabe perfectamente lo que significa esa línea de sangre. Es la marca de la muerte. En ese momento, ella pierde por completo la razón. Sin apenas dudar, decide abandonar los cuerpos de sus compañeros y corre hacia las afueras del bosque. Mientras huye, murmura: «¿Qué goblins ni qué nada? Eso no es un goblin, es un monstruo. Un monstruo despiadado y sin sentimientos». El grito desesperado de ella resuena sin cesar por el bosque. Mientras tanto, tú, el protagonista, estás considerando si matar o no a este último humano. Así que, tras dudar un momento, finalmente decides enviarla a reunirse con sus compañeros. Y la pobre ella, que sigue huyendo desesperadamente, luchando hasta el final, es alcanzada por el preciso destello de una hoja que le corta el cuerpo. Mientras su cabeza cae al suelo, esa familiar voz del mundo resuena una vez más en tu mente: «Felicidades, has matado a un humano y obtenido un punto de fuerza. Basado en el efecto de tu habilidad, depredador. Has obtenido la habilidad de ese humano, fortalecimiento físico». En este momento, colgado de un árbol, tu mirada se dirige a los cadáveres en el suelo. Estos humanos, a pesar de ser tan fuertes, son muy fáciles de influenciar por sus emociones. Si los hubieras enfrentado cara a cara, se podría decir que no tenías ninguna posibilidad de ganar. Incluso cualquiera de esos humanos podría acabar contigo. Pero lástima por ellos, porque en tu vida pasada fuiste un asesino de élite, y a menos que estés completamente seguro, jamás te enfrentas a nadie directamente. Y la verdad, no pensabas acabar con ellos, pero esa gente desde el primer momento mostró intenciones de matarte. Si ellos querían matarte, es normal que terminaran muertos, ¿no? Después, bajaste del árbol de un salto y empezaste a recoger el botín. Rápidamente, metiste todas las cosas de esos humanos en un saco. Fue una buena cosecha. Mamá se pondrá muy feliz cuando se la lleve. En cuanto a las cosas que traían los goblins, no había absolutamente nada que te interesara. Te echaste el saco al hombro y te dirigiste a la guarida. Pero el olor a sangre que desprendías atrajo a varias manadas de lobos hambrientos. Sus ojos brillaban con ferocidad y se les caía la baba. Parecía que te veían como un delicioso festín. Pero para ti, esos lobos no eran más que un pequeño contratiempo en el camino. Te deshiciste de ellos sin ningún problema. Poco después, regresaste a la guarida de los goblins. En la entrada, un grupo de goblins de baja estatura montaba guardia. Algunos llevaban lanzas largas, otros cargaban hachas gigantes, pero la mirada de todos revelaba ferocidad y astucia. Y entre ellos, había otros goblins, formados en fila para entregar sus provisiones. Los llamados jefes goblin, de rango superior, registraban todo lo que habían saqueado, aunque la apariencia de estos jefes goblin era muy similar a la de los goblins de bajo rango, su inteligencia era comparable a la de un humano e incluso sabían matemáticas básicas. Y esas matemáticas tan básicas, para la guarida de los goblins, eran más que suficientes. Por eso, todos los jefes goblin estaban a cargo de la administración. A medida que más grupos de goblins regresaban de cazar, la entrada de la guarida se llenó de actividad. Algunos goblins traían detrás a una o dos mujeres, a quienes arrastraban sin piedad, como si fueran presas. Pero entre toda esa multitud de goblins, tú, cargando un saco enorme, atrajiste de inmediato su atención.
Te vieron llegar solo, sin haber traído ninguna mujer humana y sin la compañía de otros, solo con un pesado saco a cuestas. Todos te lanzaron miradas extrañas. Algunos estaban confundidos, otros sentían curiosidad, pero la mayoría te veía con asco. Todos suponían que tus compañeros te habían abandonado y por eso tenías que volver tú solo con las provisiones. Otros goblins se dieron cuenta de que eras el que había matado a su camarada. Ahora, las miradas que te dirigían estaban llenas de todavía más desprecio. Pero tú, simplemente los ignoraste, pensando solo en volver pronto para ver a tu madre elfa. Justo cuando estabas por entrar a la guarida, un anciano goblin te detuvo. Al principio, pensabas ignorarlo, pero los guardias te cerraron el paso. Así que, con el ceño ligeramente fruncido, te volteaste y te encontraste con su mirada furiosa. En ese momento, el anciano goblin levantó su bastón, con la intención de ponerte como ejemplo, pero una aterradora intención asesina recorrió su cuerpo en un instante. Esto hizo que el anciano goblin se paralizara de miedo, y tú también te preparaste para pelear. Si se atrevía a mover un músculo más, su cabeza rodaría por el suelo. Sin embargo, debido a tu helada intención asesina, el anciano goblin bajó su bastón, muerto de miedo. Luego, fingiendo calma, dijo, ¿acaso te atreves a matarme? Pero a ti te valió madres. Solo lo fulminabas con tu mirada helada, clavándosela fijamente. Esto asustó tanto al anciano goblin que no se atrevió a decir ni pío. Pero que él no se atreviera no significaba que los demás tampoco. Así que, uno de los goblins que estaban a un lado finalmente gritó, anciano, no le tengas miedo. Dale una lección a este mocoso, para que aprenda quién manda por aquí. En ese momento, al anciano goblin, a quien tu mirada ya le estaba poniendo los pelos de punta, lo único que quería era callarles la boca a esos metiches. Claro, como no son ustedes los que están aquí. Si fueran ustedes, seguro ya se habrían meado del miedo. Además, el anciano goblin acababa de sentir en ti una opresión suprema, una que venía de lo más profundo de su linaje, pero él era un goblin de clase alta. Solo un General Goblin o una especie superior podría generarle tal opresión, y tú eres solo un goblin de clase baja. ¿Cómo demonios podría ser de una especie superior? Debo estar equivocado. En ese momento, tú simplemente le lanzaste una mirada indiferente al anciano goblin, y le dijiste que si no había nada más, te ibas. Pero antes de que dieras unos pasos, te volvió a detener. Solo que esta vez, su tono de voz era un poco más débil. Si quieres entrar a la guarida, está bien, pero tienes que entregar una parte del botín que recolectaste. La verdad, el anciano goblin no quería buscar pleito con este goblin tan temible, pero esas eran las reglas de la guarida. No podía permitir que el tipo que tenía enfrente sentara un precedente. De lo contrario, el que terminaría castigado sería él. Al oír esto, frunciste el ceño, pero no mostraste la más mínima intención de soltar tu bolsa. Al ver la escena, los otros goblins no pudieron aguantarse más y te gritaron, el botín de un goblin le pertenece a toda la guarida, no es para que un pinche tipo como tú se lo quede todo. En ese momento, el anciano goblin, después de haber visto de lo que eras capaz, no se atrevió a gritarte. Solo pudo respirar hondo y decir lentamente, deberías saber que todo el botín que un goblin trae de vuelta debe ser entregado. Nadie, sin excepción, puede evitarlo, pero tú seguías sin inmutarte. Esto finalmente hizo que el anciano goblin también se enfureciera. Este mocoso es un descarado. ¿Acaso también quiere tragarse la parte que le corresponde a la guarida? No me importa que tan cabrón sea, no puedo dejar que rompa esta regla. Además, tengo el respaldo de toda la guarida. Al pensar en esto, el goblin Changdong se puso rudo. Te exigió que trajeras de inmediato a los goblins que salieron contigo, que vinieran todos. Quería ver qué tan descarados eran para atreverse a quedarse con cosas que le pertenecen a la guarida. Pero tú, con total indiferencia, le dijiste que todos estaban muertos. Al oír esto, todos los goblins se quedaron con la boca abierta, viéndote completamente ileso. Pensaban que si se hubieran topado con alguien poderoso y todo el pelotón hubiera sido aniquilado, sería comprensible. Pero que solo quedara uno, y encima ileso, y que regresara con el botín, resultaba muy sospechoso. Hasta un goblin, que no es muy listo,
podría adivinar la razón. Seguro que primero mataste a los otros goblins y luego te quedaste con el tesoro. Pero el goblin Changdong, sin darse por vencido, intentó sondearte una vez más. Te preguntó cómo habían muerto y cómo es que tú habías sobrevivido. Parecía que aún albergaba una pequeña esperanza, creyendo que no eras tan capaz. Pero al segundo siguiente, tú respondiste, porque soy más fuerte que todos ellos. Por eso murieron. ¿Qué tal si ustedes también lo intentan? Al entender el significado de tus palabras, el goblin Changdong se enfureció tanto que hasta las manos le temblaban. Maldito insolente. Voy a acusarte con el general Goblin y me aseguraré de que te castiguen severamente. Además, tú, seguro que cooperaste con los humanos. De lo contrario, si todos los demás goblins murieron, ¿por qué solo tú sigues vivo? En ese momento, ya no tenías ganas de discutir con ellos. Simplemente les lanzaste una mirada fría y te dispusiste a marcharte. Querías volver con tu madre elfa, pero él, Goblin Changdong y su grupo de goblins te bloquearon el paso. Hoy vendrás conmigo a ver al general. Pero en ese instante, su insistencia acabó con toda tu paciencia. Así que tu mano se deslizó hacia tu daga, listo para matarlos en cualquier momento. Y el goblin Changdong, al sentir tu intención asesina, se asustó tanto que retrocedió varios pasos. Entonces, inmediatamente les gritó a los goblins que estaban detrás de él, vamos, atrápenlo. Este goblin está desafiando a la guarida. Deténganlo ahora mismo. Y los otros goblins, al oír la orden, te rodearon de inmediato, preparándose para capturarte. Al ver esto, tu expresión se volvió gélida. Desenvainaste tu daga y te preparaste para una masacre. Pero una voz aguda se escuchó de repente, deténganse todos. Era el chamán goblin que había llegado al oír el alboroto. El goblin Changdong se apresuró a decir, señor chamán, este mocoso masacró a los de su propia especie y trató de quedarse con los suministros. Sin embargo, antes de que pudiera terminar, el otro lo interrumpió bruscamente, yo me encargo de esto. No es asunto tuyo. Luego, ante la mirada atónita de todos, el chamán simplemente te dijo que te fueras. Pero el goblin Changdong parecía muy reacio a aceptarlo. Así que el chamán le dijo, sé que te preocupa que nos traicione, pero, ¿acaso crees que a nosotros, los goblins, nos aceptarían tan fácilmente en otras razas? Al escuchar la explicación, el goblin Changdong por fin lo entendió todo. Entonces, el chamán continuó con sus instrucciones. De ahora en adelante, yo me encargaré de todo lo relacionado con ese mocoso. Aunque tampoco quiero hacer excepciones, pero en tu estado actual, realmente no es adecuado que tengas contacto con otros goblins. Eso solo traerá más muertes, ¿no? Y tras decir eso, sin importarle lo que pensara el jefe goblin, se dio la vuelta y se marchó del lugar. La escena cambia y ahora estamos en la guarida. En ese momento, Victoria miraba con horror la bolsa que tenías en las manos, porque estaba completamente manchada de sangre fresca. La tela, teñida de rojo, ofrecía una imagen realmente espantosa. Entonces, Victoria, con el cuerpo tembloroso, te preguntó, ¿mataste a alguien? Al oírla, tú asentiste con la cabeza. Y luego dijiste, maté a muchísimas, muchísimas personas. ¿Verdad que soy increíble, mamá? Después de decir eso, levantaste la daga ensangrentada que tenías en la mano, como si no pudieras esperar a recibir los elogios de tu madre. Pero Victoria, al ver tu radiante sonrisa, sintió una ola de emociones complejas e indescriptibles invadir su corazón. En ese momento, finalmente se dio cuenta. Se dio cuenta de que, sin importar lo obediente que fuera, su hijo seguía siendo un goblin. Y tú, al ver la mirada perdida de tu madre, quisiste levantar la mano para consolarla, pero ella te apartó de un empujón. Eso te dejó completamente atónito. Victoria frunció el ceño, y en sus ojos, tan azules como zafiros, brillaba una llama de furia. Sus emociones se encontraban en un estado extremadamente inestable. Y recordaste claramente que cuando acababas de nacer, mamá te miraba exactamente con esos mismos ojos. Esa mirada, llena de emociones complejas, era algo que no habías podido olvidar. Pero, ¿por qué mamá te estaba mirando así? Esto llenó tu corazón de una repentina confusión e inquietud. ¿Acaso hice algo malo? Te esforzaste por recordar todo lo que habías hecho últimamente, pero no encontraste nada.
que pudiera ser motivo para que mamá estuviera tan enojada. ¿Será que esta es la forma en que mamá expresa su amor? Al pensar en esto, tu ánimo mejoró al instante. La atmósfera pesada se disipó por completo. Si a mamá le gusta que sea así, entonces la complaceré. De ahora en adelante, cuando vea a esas personas que ponen triste a mamá, simplemente los mataré y luego traeré sus cuerpos y se los presentaré a ella. Así, seguro que mamá estará muy, muy contenta. Esta idea te hizo sentir una emoción como nunca antes. Mientras tanto, Victoria, mirándote, con tu expresión tan cambiante, no podía entender en absoluto qué estaba pasando por la cabeza de su hijo. Cuando abriste la bolsa, Victoria vio el equipo que pertenecía a aventureros humanos. Ella sabía que eran las cosas del escuadrón llamado Hido, aunque solo se habían encontrado una vez. Aún así no podía aceptar la realidad que tenía frente a sus ojos, porque un escuadrón de rango plata, aunque no fuera de la élite entre los humanos, definitivamente no era débil. Es más, su capitán tenía la fuerza de un guerrero en su plenitud. Y sin embargo, un equipo como ese, fue completamente aniquilado por ti, un bebé que apenas tiene unos meses de nacido. Es evidente que tu poder actual no debe ser subestimado. Y tú, al ver que tu mamá no dejaba de mirar las cosas que había en la bolsa, decidiste de repente vaciar todo el contenido en el suelo, como un niño pequeño que quiere presumir de sus logros. Con una cara llena de orgullo, señalaste aquellos objetos y dijiste, todo esto es para mamá. Si a mamá le gusta algo, puede quedárselo. Pero Victoria, al ver tu sonrisa inocente, fue incapaz de sonreír. Sin embargo, en ese preciso instante, un sonido nítido y metálico rompió la cálida atmósfera. Un pequeño objeto dorado rodó de entre todas las cosas esparcidas hasta los pies de Victoria. Cuando bajó la mirada para ver, se quedó helada. Era un reloj de bolsillo muy fino, que brillaba resplandeciente bajo la luz de la luna. ¡Qué resplandor! Ella sabía que ese reloj pertenecía a la joven sacerdotisa, porque solo los sacerdotes tenían la costumbre de llevar relojes de bolsillo. Así que Victoria, después de dudar un momento, se agachó para recogerlo. Al abrirlo con cuidado, vio que dentro del reloj había una fotografía amarillenta, y en la foto, dos chicas jóvenes sonreían radiantes. Cuando Victoria vio claramente la fotografía, su cuerpo empezó a temblar, y comenzó a susurrar para sí misma, «Es mi culpa». ¿Acaso todo esto es mi culpa? Al ver a tu mamá llorar de repente, entraste en pánico por un instante. Corriste rápidamente a su lado y con tus pequeñas y tiernas manitas intentaste secar sus lágrimas. En ese momento, Victoria, con la voz entrecortada por el llanto, te preguntó, ¿por qué los mataste? Pero tú solo te rascaste la cabeza, y con una mirada de total confusión, respondiste, porque ellos querían matarme a mí, pues